Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! La invasión de Usu. La guerra había comenzado hace 6 meses, y desde entonces las cosas en las naciones elementales habían cambiado radicalmente de una forma que nadie jamás habría podido imaginar. Durante 6 meses Nano-Kuni había sido atacado una y otra vez por las fuerzas que se quedaron en Tsuchi-no-Kuni después de que el Tsuchikage marchó a Kumo para idear una estrategia mejor con el Raikage y de esa forma tener una comunicación mucho mejor. Todos los intentos de invasión habían sido brutalmente neutralizados y las fuerzas de Iwa eran constantemente masacradas. Llegó a un punto en el que la alianza ordenó a las fuerzas restantes en centrarse en mantener el país completamente defendido y no permitir que nada ni nadie se hiciera con su control. Sin embargo, por mucho que puedes planear una cosa, no siempre puedes controlar cómo va a salir, y resultó que una vez que los ataques por parte de los ninjas de Iwa cesaron, las fuerzas de la segunda y la tercera división empezaron con la Operación Caos. Esta operación consistía en enviar 1 o 2 pequeños equipos de cada una de las divisiones con la intención de obligar a los de Iwa a estar en una situación constantemente tensa y alerta, y además de golpear pequeños puntos que por sí mismos no eran nada, pero que cuando se juntaban todos los pequeños puntos se convertían en un daño muy masivo y muy difícil de mantener. Por supuesto, las divisiones se encargaron de maneras de golpear donde verdaderamente duele al pueblo de Tsuchi-no-Kuni, que eran a su economía y a sus reservas de materias primas, junto con obligar a las propias fuerzas del Daimyo a crecer delgada por tener que dividirse tanto. Con estas acciones Usu se había quitado de en medio las fuerzas de Iwa que quedaban en el país y permitiendo así tener paz en Nano-Kuni. Sin embargo, antes de que esto se cumpliera, hubo un hecho que marcaría la guerra de forma definitiva y que haría que Usu tomara más en serio a las fuerzas de la alianza, así como el Akatsuki y a Orochimaru. Resultó que una pequeña fuerza había conseguido entrar gracias a la ayuda de Setsu y Kabuto en el país, y el Tsuchikage les había ordenado a estas fuerzas a sembrar el terror en Nano-Kuni y darles una razón por la que nunca más tratar de volver a oponerse a ellos. Esta fuerza solo tuvo una vez la oportunidad de expresar dichas órdenes, pero lo hicieron de manera muy cruel y sádica. Ellos llegaron a un pueblo sin combatientes y sin ninguna fuerza militar y lo destrozaron completamente. A las mujeres las violaron de maneras tan horribles que quedaron marcadas, mientras que a los hombres y a los niños los despellejaron y crucificaron con unos carteles que decían que este era el precio a pagar por aquellos que se oponían a Iwa y a sus ambiciones. Si esta nación hubiera sido una nación normal y corriente, su idea podría haber tenido algún que otro buen desarrollo, pero por desgracia para los ninjas de Iwa solo significó destapar la caja de Pandora. Cuando las mujeres llegaron a la capital de Ma y contaron lo que pasó, así como la fuerza que se envió para comprobar el poblado, pronto se libró el infierno en la tierra. Como las fuerzas de la segunda división allí buscaron y localizaron a este grupo, que simplemente pensaban que como el pueblo estaría cagado de miedo no tendrían nada de qué preocuparse. Al día siguiente, todos los daimios de las naciones elementales recibieron una confesión grabada del oficial de dicha fuerza de cómo él y sus hombres habían sido ordenados para sembrar el caos y el terror en Nano-Kuni. Por si esto no fuera poco, también al día siguiente la fortaleza en Iwa, desde la que había salido la fuerza para la incursión en Ma, fue brutalmente destruida, con todos y cada uno de los soldados que había en dicha fortaleza siendo crucificados y despellejados, así como tener un mensaje escrito en sangre. Cada acción tiene una reacción, pero el atacar civiles indefensos no es algo que vea adecuadamente. Por esta razón, os devolvemos vuestra acción con 2 muertos por cada persona que murió por las acciones de dicha tropa. Ahí no se acabó el asunto, como la credibilidad de Iwa en el mundo ninja, así como su daimyo, fue visto como un hombre bruto y sin corazón que no le importaba destruir múltiples vidas por sus objetivos.
En estos 6 meses la reputación de todo Tsuchi no Kuni había sido golpeado de una manera muy salvaje y sus ya bajos ingresos disminuyeron aún más, algo que solo hizo pasarlo peor al pueblo de Tsuchi, como debido a que estaban en guerra la mayoría de los recursos se destinaron de ahí en adelante al ejército, haciendo a los campesinos sufrir por hambre y enfermedades. Kumo tampoco lo había pasado muy bien después de dicho ataque. No solo su credibilidad como una nación había sido golpeada, sino también habían mostrado al mundo entero las ambiciones incorrectas del pueblo de las nubes, y como su líder era un hombre ambicioso y sediento de poder que solo quería tener un control absoluto de todo aquello en lo que posaba su mirada. No ayudó tampoco que se hicieron públicos sus tratos con Akatsuki acerca de la venta de Yujito, ni a cambio de los portadores de línea de sangre. Si bien la gente de Kaminari lo vio como algo justo ya que ellos merecían líneas de sangre, en su opinión la gente de las demás naciones elementales lo vio como una obvia falta de respeto, y que debía pagar por lo que habían hecho. Algunos de los aliados que tenían contratos comerciales y otras alianzas dieron un paso atrás y decidieron cortar todas sus alianzas con un pueblo que solo ambicionaba el control total, aunque esta acción llevó a otra por parte de Kumo. Kumo desplegó sus fuerzas para invadir dichas naciones, que en opinión del rey Kage habían traicionado a su pueblo, y obligó a dichos pueblos a prácticamente darle todo lo que ellos querían y convertirlos en estados vasallos con pocas libertades, y en el que los hombres y las mujeres eran esclavos en todo menos en su nombre. Si bien el daimyo al principio vio esto como algo bueno ya que de esta forma extendió su influencia por el mundo, más tarde se dio cuenta del tremendo error que se cometió, como las pocas naciones que no se habían conquistado todavía pidieron ayuda a la nación de Usu a cambio de estar en el mismo tratado que sus otras naciones como Nanokuni. Esto llevó a un golpe en las fuerzas de Kumo, como ellos no se esperaron una petición de esta manera. Kaminari también se vio amenazada porque una vez más las murallas se levantaron alrededor de dichas naciones y consiguieron repeler todos los ataques que ellos trataban de aplicar para tomar el control de esas naciones, aunque para él no había mal que por bien no venga, como él pensaba que cuanta más gente defendieran las fuerzas de Usu menos defensa tendría que los defendiera de su planeada invasión. Ella estaba reuniendo sus ejércitos preparándose para lanzar una invasión contra Usu una vez que la formación de los 3 Jinchuriki estuviera totalmente terminada, y él sinceramente esperaba que fuera más que suficiente para derrotar a la fuerza del Kimi Jinchuriki. Muchas de las fuerzas de Kumo estaban contentas ante el plan de Ei, como ellos querían golpear a que consideraban un monstruo de la naturaleza, sin darse cuenta en el lío que se estaban metiendo. Ellos pensaban que con la fuerza de los números tendrían más que suficiente para derrotar a las fuerzas de los Uzumaki. Sin embargo, de todas las personas que estaban hablando de esto, había una persona que no estaba todavía de acuerdo con este plan, y ese era Bebe. El pobre Jinchuriki había hecho lo imposible por tratar de detener esta locura, pero como su hermano lo había confinado en la isla Jemu, él no podía hacer mucho más que ayudar a sus hermanos de carga a soportar la laboriosa tarea de entender mejor a su Biju. Estos a su vez no estaban nada contentos, como en su opinión una guerra contra Kurama era igual a una sentencia de muerte, y mucho más si su Jinchuriki había sido formado por ella desde hacía muchos años. Sin embargo, los 3 Jinchuriki le informaron a sus Biju que por mucho que quisieran negarse a esto, ellos solos no podían oponerse a los Kages, como aún en su opinión tenían el deber de defender a sus pueblos. Los Biju entonces decidieron dejarlos ir por su camino, pero les avisaron de antemano que el poder de Kurama nunca debía ser subestimado, algo que ellos estaban haciendo y que les podría costar esta guerra que tanto querían ganar. También habían más cosas que Kumo, por mucho que quisiera negar, no podían, como resultaba que Usu por el momento no había hecho un despliegue de sus fuerzas y por tanto no podían ni calibrar ni ver el alcance de toda su potencia, aunque sí sabían de la existencia de una kunoichi que los había hecho enfurecer. Pakura. Ellos, cuando se enteraron de la existencia de esta mujer entre sus filas, fue como un martillazo en sus santas partes, como resulta que Pakura era una kunoichi con un linaje más que potente, aunque ellos también lo vieron como algo bueno, como ellos pensaban que una vez acabara la guerra podrían usarla para crear un ejército de usuarios Shakuton. Y finalmente estaba Kiri, que era de las 3 naciones grandes la que posiblemente estaba encontrándose estos 6 meses con la mayor cantidad de problemas.
Meiterumi había recibido la petición de parte del Raikage y el Tsuchikage de golpear el comercio y los puertos que estaban aliados con Usu y de esa forma paralizar el comercio de dicha nación, lo que al final les costaría muy caro y crecerían más débiles, así como les metería una gran cantidad de presión y por supuesto que causaría que dichos puertos dejaran su alianza con Usu y por tanto convertirse en blancos más fáciles. Ella no le gustaba esa idea y sabía que les podría morder más tarde en el culo en caso de funcionar, como atacar a países neutrales en una guerra, como lo que hicieron o trataron de hacer con Nano Kuni. Fue una estupidez que ahora les estaba costando apoyo y negocios, ya que su demostración de fuerza acabó en una estupidez, y además ellos fueron vistos ahora como personas arrogantes, vanidosas y en el mal. Sin embargo, su consejo estuvo plenamente de acuerdo y contaba con el respaldo del daimyo, como él quería hacerse con el control de los puertos de Nami no Kuni y Cha no Kuni, por lo que se desplegó una de las 3 flotas de Kiri junto con la mitad de los samurái del daimyo de Mizu. Esta empresa acabó en una catástrofe sin precedentes, como ellos tuvieron un encontronazo con una fuerza que no sabían que existía al menos, y toda la tercera flota de Mizu no Kuni fue arrasada sin ningún problema. Ellos se encontraron con la fuerza Leviatán, la cual era la fuerza marina de Usu, que estaba dirigida por tanto Utakata y Yukimaru. Hubo muy pocos supervivientes, como fue casi un milagro que la flota de Kiri sobreviviera a la fuerza de las naves Fortress y Destroyer de Usu, algo que quedó demostrado cuando estas naves pasaron por encima de las naves de Kiri como si se trataran de hojas secas y muertas, y como si eso no fuera suficiente, los 2 Jinchuriki habían empleado el poder combinado de sus Biju para asegurarse de que nadie en la flota enemiga salía con vida, aunque parece que se quedaron cortos cuando la noticia llegó a Kiri de que el Rokubi Jinchuriki y un Zanbi Jinchuriki estaban luchando del lado de Usu. El caos se desató sobre la política de Kiri. El consejo había enviado una carta exigiendo la devolución de sus armas de nuevo a ellos para que de esta forma Mizu se retirara de la guerra, una mentira que la gente de Usu no se creyó. Además, poco ayudó a Kiri cuando el propio Utakata les escribió un mensaje diciéndoles que él era un ninja de Usu con honor y se negaba a rebajarse a ser el subordinado de la gente que solo lo veía como un perro de presa en el mejor y que solo pensaban de él como un objeto. Esto por supuesto llevó a una nueva confrontación política contra Usu, en la que Kiri trató de utilizar no solo para ganar tiempo, sino para tratar de asesinar al Uzumaki en la reunión. Fue un fracaso absoluto, como Naruto se negó a reunirse con ellos y además les envió una advertencia indicando que él no rechazaría jamás a un Jinchuriki llegar a su villa pidiendo ayuda, por lo que si ellos querían recuperarlos, que lo mejor que podían hacer era venir por ellos, algo que él no creía que fueran a hacer por un tiempo. Kiri trató de hacer ver a Usu como unos ladrones y secuestradores, claramente con la intención de hacer que perdieran credibilidad política en las naciones elementales. Pero lo que se encontraron fue que Umi no Kuni decidió establecer un contrato de comercio con ellos, ya que mejor seguridad para el negocio a través del mar que contar con 2 Jinchuriki controlando dicho elemento, y poco ayudó al caso de Kiri cuando se supo que uno de los Jinchuriki era el hermano pequeño de una de las esposas de Uzumaki Naruto. En pocas palabras, la guerra no iba para los miembros de la Alianza de Naciones tan bien como ellos querían, y para colmo de males en sus opiniones, ellos todavía no veían a sus aliados interesados todavía ser gran cosa, algo que les molestaba enormemente, como en opinión de 2 de los 3 Kages, los Akatsuki deberían estar atacando de una buena vez a las fuerzas de Usu, mientras que Orochimaru debería producir más soldados de grandes habilidades, aunque claro, poco sabían ellos de lo que pasaba en Ame. Las cosas no pintaban bien desde el punto de vista de Obito, que estaba observando atentamente la situación de la guerra. Él normalmente habría ido a Usu personalmente gracias a su Kamui, pero parecía que eso no era tan posible y el joven Uchiha tuvo que pensar en otras formas de volver la balanza a su favor. Además, las 3 naciones estaban pidiendo su ayuda y las acciones de la Akatsuki de manera inmediata, como ellos no se veían por sí mismos con posibilidades de golpear fácilmente a los Uzumaki, algo que le hizo mucha gracia a Obito. Él estaba pensando en enviar los diferentes equipos de Akatsuki a los países que estaban bajo la protección de Usu, pero sabía muy en el fondo que era una muy mala idea, dado que resultaba que por muy fuertes que eran ellos eran superados en número y desconocían el nivel de habilidad de sus enemigos.
No, él prefería esperar a que Usu lanzara su ataque contra cada una de las naciones ninja, pero si se planteaba la oportunidad, él enviaría a Nagato a Usu, como después de todo con el Rinnegan él sería más que capaz de golpear a Naruto, y por tanto Usu perdería su gran protector, lo cual era en su opinión el plan perfecto. También Obito, a decir verdad, no tenía ningún interés en que Kumo y Waikiri ganasen la guerra, y él solo pensaba en arrebatarles los Jinchuriki durante las batallas, y después él golpearía con el ejército de Zetsus blancos que tenía bajo su mando. Eso sí que era un gran plan. Sin embargo, él tendría aún así que ayudar en la caída de Naruto, y de ahí que estuviera más que dispuesto a sacrificar a Nagato. Como el resto de los miembros, le podían ser más que útiles y no le darían tantos problemas como el Uzumaki. Bueno, a excepción de Itachi, resulta que desde el día en que Sasuke trató de desertar, Itachi se había vuelto más en su contra y más a favor de sacar a Sasuke del cuadro. Como él podía ver el monstruo en el que el joven Uchiha se había convertido. Claramente el monstruo era para él, como él pensaba que él sería la herramienta perfecta, tan fácil de manejar y manipular, y al mismo tiempo tan fácil de tirar a la basura cuando dejara de ser útil. Él solo tenía que esperar el momento adecuado y todo resultaría de acuerdo a sus planes. Fue justo en ese momento cuando Obito también recordó a cierto enemigo del que se había olvidado hasta ahora, Orochimaru. Obito no lo quería admitir, pero había ignorado demasiado a Orochimaru. Como el hombre serpiente se estaba cada día convirtiendo más y más en un problema, y por tanto esta guerra en su opinión era el mejor momento para librarse de una vez por todas del hombre pálido. Un claro ejemplo de su molestia eran sus constantes intentos de conseguir material Uchiha para sus investigaciones, algo que él se negaba a darle, y más aun cuando él sabía que una vez que Orochimaru tuviera sus problemas solucionados con Usu, se volvería contra él. No, él tenía que planear adecuadamente una manera de sacarlos a todos por el bien de su plan para volver a ver a Rin. En su mente eso era todo lo que importaba, y estaba seguro de que tendría un perfecto final. Como él sabía que con tantos ninjas poderosos de su lado era más que improbable que el Kyuubi Jinchuriki y todos los que lo apoyaban significaran algo para él y sus planes. Sin embargo, en todo esto había un pequeño punto del que él desconfiaba completamente, y era el hecho de que según sus informes Naruto poseía la capacidad de afectar al clima, algo que él nunca antes había visto y que podría suponer un serio problema en el futuro, viendo cómo este elemento capacidad podría darle una clara ventaja superior sobre incluso el elemento Mokuton. Algo que Obito tenía que admitir era muy preocupante, y por supuesto que también podía implicar un problema en el futuro, así que lo mejor era empezar por encontrar respuestas a este problema. Uno en otro lado de la base, Nagato y Konan estaban discutiendo acaloradamente porque la mujer peli azul se negaba a establecer esta guerra contra Usu, viendo que ellos no habían hecho nada malo y que ellos simplemente estaban actuando por los motivos egoístas de tres de las grandes naciones ninja. Incluso trató de apelar a la sangre de la familia que Nagato y Naruto parecían compartir para convencer a su amigo de que esta idea era una gran estupidez y que solo iba a costarles muy caro. Nagato le restaba importancia y decía que su deber como un dios venía antes que los lazos de sangre, por lo que él no podía ponerse del lado de Naruto, viendo como él era necesario para su plan futuro de obtener la paz, algo que no le hizo ni gracia a Konan, como veía que su viejo amigo estaba perdido en la misma oscuridad que habían tratado de derrotar al principio de la Akatsuki cuando se rebelaron contra Hanzo, pero ahora ellos estaban perdidos, y ella desgraciadamente se daba cuenta de que solo había una manera de quitar ese enemigo de en medio y traer la verdadera paz. Por mucho que le doliera, tenía que hacer lo que era correcto, y ella se negaba a que hubiera más muertos de los que tenía que haber sin razón alguna, solo porque Nagato estaba empeñado en sus propias metas egoístas que le hacían incapaz de darse cuenta del dolor que estaba haciéndose en esta tierra y por supuesto de las consecuencias nefastas de sus acciones. Así que ella estaba decidida más que nunca a terminar con esto, y solo había una forma de hacerlo en realidad, por mucho que disgustara a ella misma hacerlo, pero era lo que de verdad había que hacer. Ella iba a traicionar a Akatsuki, Oto no Kuni. En una de las diversas bases subterráneas del país de Oto, había un hombre de piel pálida y un joven de anteojos y pelo lateado. Estas dos personas eran Kabuto y Orochimaru, dos de las peores personas que podría decirse que pueblan la tierra. Como ellos tenían las ambiciones de descubrirlo todo acerca del mundo, y también tenían la ambición de obtener la inmortalidad.
Orochimaru era uno de los 3 Sannin que formaba parte de Konoha, pero tras no ser elegido para convertirse en Yondaime y con el apoyo de Danzo Shimura, este cayó en lo más bajo de la conducta humana y se dedicó a la investigación prohibida en la búsqueda de conseguir todo aquello que él ambicionara. También Orochimaru, pese a ser considerado un genio, tenía un pequeño complejo de no sentirse bien consigo mismo, y por ello él quería hacerse con un Genki Kenkai que le proporcionara el poder para respaldar su posición como genio. Este linaje que él tanto buscaba era doble, como él quería tanto el linaje del Senju Clan y del Uchiha Clan en sus manos. Desgraciadamente él no pudo conseguir nada importante con el linaje del Senju, mientras que el del Uchiha estaba fuera de su alcance, ya que ni Itachi ni Tobi le dejaban acercarse a él, y Sasuke estaba bajo la protección de Danzo en Konoha, lo cual era algo que no le hacía mucha gracia al científico loco. Ahora tanto Orochimaru como su ayudante estaban investigando formas de mejorar a sus soldados junto con alcanzar un nuevo nivel de la marca maldita, para así de esta manera sorprender al mocoso y conquistar Uzunokuni. Orochimaru en verdad estaba envidioso como Naruto, al igual que su padre, parecía obtener aquellos que él tanto quería: un linaje poderoso y una posición de poder. Además, por mucho que él quisiera negarlo, él sentía envidia de Naruto, como él se mantenía joven, sin importar nada, mientras que él tenía que cambiar constantemente de cuerpo. Así que en estos momentos Orochimaru, cada vez que pensaba en el joven Uzumaki, era para él como una patada en las costillas, sin él tener ninguna forma de protegerse o defenderse, y lo hacía peor porque Naruto parecía haber podido reclutar a todos los poseedores de un Genki Kenkai que a él le habría encantado tener. Así que, como un hombre envidioso que era, él estaba tratando ahora aún más duramente el derrotar a Naruto para poder así obtener su premio. Por otro lado, estaba Kabuto, que se sentía considerablemente insultado. No solo la había perdido una vez contra Naruto, sino que esa vez fue más que suficiente, y además, para colmo de males, parecía que él perdió contra el joven Uzumaki, luchando limitado. Era un insulto para su cacareada inteligencia superior que Naruto le pudiera derrotar con tanta facilidad, o golpearle, y le hizo ansiar la sangre del joven del clan Uzumaki. También poco ayudaba que Guren se había unido a Naruto, privándolos del Zanbi y su linaje, algo que en opinión de Kabuto debía ser solucionado de manera efectiva e inmediata, sin importar nada o nadie, por lo que él estaba planeando ir directamente contra Guren en Uzunokuni durante la invasión, y de esa forma obtendrían el material genético de esta sin ningún problema o preocupación, por mucho que alguien quisiera interponerse en su camino. Como él sabía que el Raikage querría a la traidora por su linaje, y Kabuto no iba a permitir que le quitaran su premio y su material de investigación solo por un hombre que estaba ansioso y quería lo que no le correspondía. Konoha. Las cosas en Konoha estos últimos 6 meses habían cambiado de manera radical. El pueblo se había dividido entre los que apoyaban los ideales de Danzo y los que opinaban a favor de Tsunade. Curiosamente, más de la mitad de los ninjas estaban del lado de Danzo, y casi todos los civiles también. En opinión de estas personas, Uzumaki Naruto debía ser detenido y devuelto al lugar que le correspondía, ya que después de haber perdido todo lo que ellos habían perdido, pensaban que tenían derecho a hacer con él lo que quisieran, mientras que los ninjas, que eran curiosamente de origen civil, lo que apoyaban a Danzo, estaban en esto a favor de Danzo, como ellos despreciaban ser colocados como inferiores al Kyuubi Jinchuriki. Danzo estaba tratando por todos los medios convencer a los clanes, pero desgraciadamente se había encontrado con solo el apoyo de Sasuke, mientras que los demás clanes se habían negado a apoyarle, incluido el clan Hyuga, aunque la razón detrás de esto era más bien simple. Hinata Hyuga. La joven había vuelto al complejo y retado a su padre por el liderato del clan, algo a lo que el hombre no se pudo negar y que le costó muy caro, como él fue golpeado completamente por su hija, que le aplastó no solo físicamente sino espiritualmente. A continuación, Hinata había declarado que los ancianos, junto con la mayoría de los cabezas de la rama principal, eran traidores a Konoha por imponer un sello de esclavitud, y se había asegurado de la ejecución. Con esto hecho, el clan Hyuga pasó a ser más unido que nunca, pero con una líder que ella mismo dijo que no daba una mierda por ellos y que a la más mínima que dieran de rebeldía iba a hacer que todo el clan pagara y no solo un individuo, lo cual llevó a todo el clan a tener un mayor control y a que los miembros dejaran de pensar de forma elitista.
Con esto hecho, Danzo perdió a su mayor aliado en el consejo dentro de los clanes, como Ieyasu había sido el que más lo había apoyado a la hora de tener controlado a Naruto, viendo como el líder veía a Naruto como una amenaza y ahora estaba sin dicho apoyo. Él también trató de reclutar al Inuzuka, pero por desgracia para el Ana Inuzuka se negó a dejar que su tonto hermano menor se hiciera con el control del clan. Como el chico era demasiado estúpido y caliente y trataba constantemente de meterse entre las piernas del máximo número de mujeres, Ana vio esto como una mala imagen que daba al clan y decidió tomar las riendas de liderazgo y asegurarse de que su hermano no empeoraba el nombre del clan más de lo que había hecho. Con todo esto, la razón de esta discusión era que Danzo quería realizar un asalto contra Uzumaki, aprovechando que tenían que concentrarse en todos los frentes y que por tanto ellos no les prestarían atención hasta que fuera demasiado tarde. Muchos lo vieron como algo correcto y muchos querían que dicho asalto se realizara, pero por desgracia para Danzo los que lo apoyaban apenas tenían peso en la jerarquía ninja del pueblo, y al ver a la gente como los Jonin en su mayoría estar en contra de la idea, el hombre se había visto casi sin apoyo. Una parte de él lamentaba profundamente lo que Naruto hizo con su ojo, como él podría tener a Tsunade convencida para atacar a Usu y nadie sospecharía de él, pero ese posible plan estaba en este mismo momento anulado y de ahora en adelante ya no podía contar con dicho plan. Danzo se había puesto en contacto con Orochimaru en un intento de convencerlo en apoyarlo para deshacerse de Tsunade, y él entonces apoyaría su idea de atacar Usu con toda la potencia de Konoha, pero entonces fue la derrota de Nano Kuni y los resultados de la información de las reuniones de los daimyos y los diferentes Kages, y ahora se daban cuenta de que Orochimaru no podía permitirse perder recursos en aplastar a Konoha, como Usu tenía una mayor prioridad, eso, y que él tenía un increíble interés en replicar la longevidad Uzumaki en su cuerpo, algo que el Sannin pensaba que sería perfecto para él y su objetivo de la inmortalidad, lo que implicó que todos los planes de Danzo en conjunto con Orochimaru se fueron al traste. Otra cosa que mosqueó enormemente a Danzo fue el factor de que Naruto tenía bajo su mando 2 Jinchurikimas y además alguien tan poderoso como Pakura, lo cual llevó al hombre tener algo más que un ataque de celos, como esas eran cosas que él quería tener. Poder. Él quería tener ese poder y quitárselo a Naruto, pero él no tenía las formas para hacerlo, y es por eso que él tenía intención de aprovechar la invasión que se acercaba a Uzumaki para colar una parte de su restante fuerza de élite y capturar algunas de las personas importantes para Naruto. A través de esto él iba a chantajear a Uzumaki y obtener todo lo suyo, algo que en su opinión era el plan perfecto. Como dudaba que Naruto supiera siquiera acerca de la invasión que se aproximaba a su isla y de cómo iban a ser atacados a mansalva. Por otro lado, en la aldea de las hojas muchas personas estaban teniendo muchos problemas con el control de multitudes, como muchas personas estaban apoyando los ideales de Danzo y Tsunade no lo pasaba bien por esto. No ayudaba que Usu demostraba ser cada vez más y más poderoso, por lo que Konoha se veía más pequeña y peor. La imagen que ahora daban era la de desperdiciar el talento, algo que no gustaba a los jefes de los clanes, como ellos sabían que todo esto era culpa de los ancianos, y que si la cosa no se solucionaba entonces era más que probable que su imagen se viera aún más afectada. Tampoco ayudaba que desde que empezó la guerra y se vio la efectividad de las fuerzas de Usu, muchos clientes habían sido más que tentados a centrarse en Usu más que en las naciones ninja, y lo único que les impedía irse a Usu era que con cada una de las naciones con las que tenían un contrato también tenían una antigüedad que les garantizaba una gran fiabilidad. Sin embargo, la tentación estaba ahí, y cada vez que Usu ganaba la tentación se hacía más fuerte. Durante un debate del Consejo, la Hokage había hecho saber que la popularidad de Usu era muy superior a las de las 5 grandes naciones ninja, y desde luego no ayudó que su sistema era mejor y más innovador, por lo que obviamente todas las demás naciones eran vistas como una panda de retrasados en los viejos tiempos y en las antiguas formas, algo que el propio Shikaku mismo admitía, y desde luego tampoco ayudó que cuando se veía como los nobles no recibían un trato preferencia y el gobernante de las tierras no tenía conflicto
conflictos, debido a los intereses de las diferentes fuerzas en dicho país, solo llevó a muchos pensar que los métodos de trabajo de Usu eran mejores que los de las otras naciones ninja, y que por tanto había que estar más pendiente de ellas. Esto llegó a las cortes de cada daimyo, y el propio daimyo de fuego vio como si él se quitaba de en medio a los nobles, y a todo aquel que quería imponer sus normas en su forma de gobernar. Él debía admitir que el resultado de esto era algo impresionante e increíble, así como un cambio refrescante. Ya se veía amenazada por Usu en ese sentido, como ellos veían que la idea había atraído demasiado al daimyo, y este era otro motivo del alzamiento de poder de Danzo. Como muchos de los civiles ricos asociados a nobles no querían perder sus grandes ganancias solo porque al líder de la Nación del Fuego le atraía de gran manera un ideal que por supuesto en sus sensatas opiniones no le convenía al pueblo. Con estos pensamientos y mucho más, la situación en Konoha iba cambiando y no sabían cuánto más iba a cambiar después de la invasión que se aproximaba. Suna. En Suna las cosas se habían vuelto tremendamente violentas, como el descubrimiento de Pakura todavía viva no había gustado a los miembros ancianos del consejo, y mucho menos cuando la veían aliada con otra nación que no era la suya. Era peor en el sentido de que Pakura era la última de su linaje y por tanto Suna había perdido el linaje para que cayera en Usu. Gaara no le importaba mucho, como él tenía en cuenta que Suna no había confiado nunca demasiado en dicho clan, debido a los impresionantes daños y las áreas que podían afectar, o al menos eso fue hasta que Pakura nació y creció como un ninja, ya que ella era como una versión de Itachi Uchiha. Ella fue capaz de controlar perfectamente su línea de sangre, y si ella hubiera querido podría haber sido la Kazekage en lugar de su padre, algo que Gaara tenía que admitir habría sido interesante. El caso es que ahora el consejo estaba tratando de hacer lo imposible por liderar un asalto y ataque contra Usu en vistas de que Pakura estaba con ellos, y eso era un secuestro de un miembro importante de sus fuerzas. Gaara por el momento había conseguido pararles los pies, como él les recordó el tratado que hicieron con Kiri de que a cambio de la vida de Pakura ellos tendrían una alianza, algo que el consejo admitió sin ningún problema, y que además indicaron que el deber de un ninja es morir por las necesidades de su pueblo, algo que Pakura se había negado. Otra cosa que los hacía dudar entre atacar o no era el hecho de la capacidad de defenderse del asalto a Nanokuni y de todos los combates librados a lo largo de estos 6 meses, así que obviamente los ancianos estaban muy perturbados y asustados. Sin embargo, eso no les impidió extender rumores y malos pensamientos entre la población y los ninjas, algo que no ayudó en nada a Gaara y que poco podía hacer para evitar. No ayudó por supuesto que Chiyo era una veterana del pueblo y la antigua jefa del cuerpo de títeres, así que ella y su hermano estaban siendo escuchados por el pueblo y estaban marcando a Usu como un enemigo de su posición y sus habilidades. Gaara sabía que tarde o temprano iban a exigir un asalto y él se estaba quedando sin el material para defenderse y evitarlo. Tampoco ayudaba que el daimyo del viento y los nobles querían ver sucumbir a Usu sin ningún problema, como los veían una amenaza para su método y forma de vida, algo que ellos se negaban a permitir más en sus tierras. Además, si conseguían derrotar al pueblo de Usu, ellos se podrían apropiar de sus recursos y sus secretos, lo cual solo sirvió como una forma de atraer aún más a la avaricia que ya todos ellos sentían en la situación actual. Poco sirvió también que Danzo se había puesto en contacto con ellos con su plan acerca de la forma de deshacerse de Usu, y como él sabía que su plan no iba a sacrificar. Todo esto dejaba en una posición muy incómoda a Gaara, como él ahora estaba entre dos bandos. El amigo que le permitió volver a ser humano y feliz, o el pueblo que lo veía como más o menos una herramienta y poco más. Gaara sabía que pronto se acercaría el momento de elegir, y por el momento él sabía muy bien qué decisión podía ganar: Usu no Kuni. En Usu las cosas no habían sido muy tranquilas desde hace 6 meses. Desde que el primer intento de invasión de una de sus naciones aliadas había sido realizada, la gente se puso muy activa y en algunos casos incluso nerviosa. Sin embargo, ellos pronto se tranquilizaron y empezaron a hacer sus tareas sin ningún problema aparente. La ciudad portuaria fue posiblemente la más ajetreada, como en ella estaban todas las naves y buques de las fuerzas marítimas, pasando por inspecciones y arreglos de manera constante.
La fuerza Leviatán venía cada pocos meses para suministros, y para asegurarse de que todo estaba en su lugar, lo cual llevaba a mucha gente estar constantemente trabajando sin darse un momento de descanso, ni nada por el estilo, aunque venía bien porque esto les quitaba de la cabeza los problemas que podían tener. La cosa en las otras ciudades de gran importancia iba bien, sin embargo, o al menos también como podrían ir en tiempos de guerra dado la oferta y demanda que tenían. Metalurgia era la ciudad con mayor demanda, teniendo en cuenta que están produciendo constantemente grandes cantidades de objetos de metal que iban desde las armas a estructuras de metal para ayuda de las divisiones. Metalurgia también se había dedicado a la construcción de posibles elementos para realizar asaltos y además unos materiales que en el caso de la división Relámpago servían para absorber la energía eléctrica producida y luego explotar, arrasándolo todo lo que les rodeaba. Metalurgia por supuesto también era la ciudad más demandada no solo por la fuerza militar, sino por las demás ciudades que habían decidido asegurar aún más sus territorios en caso de un intento de invasión o cualquier cosa por el estilo, algo que obviamente venía bien en la mirada de Naruto. Joyería apenas había tenido un aumento de la demanda, pero el escaso aumento fue sobre todo para la sustitución y reparación de cristales, también fue para la creación de proyectiles de metralla. A diferencia de lo que mucha gente podría creer, joyería estaba llena de artesanos y especialistas en la manipulación de cualquier elemento. La razón de que la ciudad fuera la ciudad de la joyería era que quedaba mejor que la ciudad artesa o de las armas. Además, de esta manera podían estar con la fabricación de sus armas y materiales destructivos sin ningún problema y sin ser molestados. Una de sus armas más nuevas eran unas bolas de acero totalmente pulido que iban incorporadas con un sello explosivo que al detonar mandaría en múltiples direcciones una buena cantidad de metralla en forma de piedras y minerales duros. Sin embargo, las familias adineradas y comerciantes seguían comprando sus diferentes joyas con la intención de venderles ahora más barato, algo que en realidad poco importaba para la ciudad y Naruto, como las joyas gracias a su forma de tratarlas les salía demasiado barato para su elaboración. Joyería sin embargo trabajaba muy estrechamente con metalurgia y le aliviaba de algo de su trabajo más pesado. La siguiente ciudad era Campus y se podía decir que lo estaban pasando muy extremo. Gracias a sus cultivos subterráneos así como las granjas dentro, la ciudad permitía que ellos no tuvieran que temer en caso de una invasión, un intento de secuestro por parte de las fuerzas ninja enemigas, y además dentro de la ciudad, que era posiblemente una de las más protegidas, podían rechazar cualquier tipo de ataque por parte de las fuerzas enemigas. Con esto esta ciudad también había tenido que cavar un nuevo nivel subterráneo para incrementar la producción de alimentos, teniendo en cuenta como la guerra tiende a dejar muchas focas hambrientas. Ocio fue sin duda la ciudad que ahora estaba más activa, teniendo en cuenta la situación actual, como ellos en caso de recibir cualquier tipo de ataque se convertirían en la ciudad que tendría a todos los niños pequeños incapaces de defenderse. Desde hace 6 meses la mayoría de los niños con algún cuidador especial estaban viviendo aquí para asegurar y garantizar su supervivencia en el futuro y que no estuvieran en medio de la guerra. Los padres de todas las profesiones vieron esto como algo bueno, ya que en Ocio los niños se mantenían alejados de todos y cada uno de los peligros de la guerra, y al mismo tiempo garantizaba a los padres que los niños no serían marcados de por vida con escenas de muerte y sangre como las que se podían encontrar en algunos de los campos de batalla, ya que era algo difícil deshacerse de todos esos escenarios. En resumidas cuentas, Ocio se había convertido en el bote salvavidas y en el único lugar donde se esperaba que los niños pudieran tener una infancia todavía, incluso con estos tiempos turbulentos y agitados. Otra cosa a la que Naruto estaba haciendo mucho caso era a las bases aéreas como el Sabia, que dentro de ellas estaban las mayores fuerzas de invasión de Usu. Las fortalezas aéreas. Naruto había ordenado poner a punto todas estas fortalezas, como él tenía intención de usar las fortalezas para la futura invasión de las 3 grandes naciones ninja, aunque no antes de que ellos recibieran el impacto de la invasión de las naciones, algo que Naruto sabía que se acercaba. Él sabía que se acercaba porque se notaba que los ataques a la frontera de Nano Kuni y los intentos de alcanzar a Umi, Nami y Chano Kuni así como Aru no Kuni eran muy pobres tentativas, así que Naruto dedujo con esto que los Kages estaban planeando una invasión de Usu y lo que él más temía eran los 3 Jinchuriki restantes.
Él sabía que podía derrotarlos sin ningún problema, pero él no era tan idiota como para no saber que también Akatsuki iba a estar en medio de esta invasión así como alguna fuerza experimental de Oto. Él tenía demasiadas cosas en mente y sinceramente no sabía qué hacer para quitarse este amenazante dolor de cabeza. Además de todo esto, él tenía que tratar con un asunto de gran importancia: el clan Yami. Cuando Naruto volvió y se dio cuenta de la existencia de este clan, se quedó perplejo. El clan Yami no estaba en este momento para el combate, aunque en un par de generaciones sí que lo estaría. Sin embargo, que ahora no lo esté podía ser bueno, como podría irles muy bien una fuerza fija ninja, que ahora mismo se encargue de otras muchas cosas en vez de estar preocupados por la guerra, por lo que en el fondo Naruto estaba más que orgulloso de los miembros de este clan, pero disgustado al saber cómo llegaron a existir. Él sabía que Orochimaru iba a ser un grave problema y él tendría que ocuparse de él de forma fija y permanente una vez que la guerra haya terminado. Como todas las acciones de este hombre eran todo menos buenas, así como el dolor que él causaba a su paso parecía ser inmenso. Mientras tanto, él sabía que podría encontrar un propósito final para el clan Yami. Como los ninjas no tenían que ser únicamente guerreros, sino además otra cosa, algo que fuera como su símbolo o lo que los representa, y fue con esto que a él se le ocurrió una gran idea. El clan Yami serían los guardianes de las sombras de Uzumaki, y así de esta manera tendrían el comienzo de su propia fuerza policial. Iría poco a poco, pero al menos con esto parte del trabajo de cuidar de Uso estará hecho y él no tendrá que estar completamente preocupado por este hecho. Luego estaban las divisiones a las que les faltaba un capitán. Un ejemplo era la división de Kenjutsu, que por el momento estaba bajo el mando de Kishiro Mibu, y el hombre, pese a estar haciendo un gran trabajo, había dejado bien claro que él no era el líder de esta fuerza de combate, y que debían buscar pronto una persona que ocupase dicho cargo para que él pudiera refrescarse de todo el papeleo. Otra división que estaba sin un capitán era la división de aprendizaje, en la que aunque él por el momento ocupaba el puesto, él sabía que hacía falta otro tipo de persona, y él ya tenía los ojos puestos en la persona adecuada. Y finalmente venía la división de fuerza defensiva, que era la 13ª división y que necesitaba de alguien fuerte y poderoso para su liderazgo. Estas tres divisiones no tenían capitán, porque hasta el día de hoy Naruto no había encontrado a nadie que pudiera ocupar positivamente dicho puesto, pero si la invasión acababa según como él lo estaba planeando y pensando, entonces ellos contarían con 3 nuevos capitanes con los que reforzar sus fuerzas, y además ganarían un increíble aumento de la fuerza militar en Usu. Fue sin embargo en este momento que Uzumaki Naruto recibió una visita muy inesperada de alguien que él no tenía ni idea. En el centro de la sala empezó a reunirse un gran torbellino hecho de hojas de papel. Cuanto más giraba, más se podía distinguir lo que parecía ser una figura humana. Cuando el torbellino se desvaneció, se podía ver una mujer hermosa de pelo color azul, ojos naranja, que tenía un piercing debajo del labio y que tenía una figura impresionante. Pero lo que llamó la atención era la capa de Akatsuki, aunque Naruto podía decir por las emociones que la chica emitía que no estaba aquí para realizar ningún mal, por lo que se podía ver a Naruto muy relajado en su presencia, y sin siquiera preocuparse en lo más mínimo por ella, algo que hizo que la mujer elevara una de sus delicadas cejas, al ver que Naruto apenas se sentía amenazado por ella, algo un poco como un insulto para su poder y su posición. Como ella esperaba que debido a estar en el Akatsuki él estaría completamente en alerta y no miraría como si ella no fuera un enemigo, aunque en el lado positivo esto trabajaba muy bien con ella, ya que le permitiría tener una discusión civilizada acerca de lo que se acercaba a Usu y una forma para ella poder proteger al lugar y lavar su conciencia de los pecados que había cometido. Es un placer conocerte, Uzumaki Naruto. Puedo decir que usted es un líder sabio y necesito que me escuches con mucha atención, porque lo que se acerca es posiblemente la situación más dura y difícil a la que vas a tener que enfrentarte. Una invasión marcha hacia Usu y estará lista dentro de una semana. Su objetivo es únicamente la aniquilación y la captura de muchos de los habitantes de Usu y usarlos para la cría y generación de clanes leales a las villas destinadas. Por otro lado, el Akatsuki va a enviar a 2 de sus parejas para tomar parte de esta invasión. Itachi y Kisame por un lado, mientras que por el otro iremos el líder de Akatsuki Pain y yo misma.
Estoy aquí para avisarte de la amenaza que se aproxima a tus costas, estoy aquí para pedirte ayuda y detenernos de una buena vez, viendo cómo el objetivo de Akatsuki ha sido emponzoñado por los ideales de hombres corruptos y sedientos de poder. Necesito que libres no solo a esta organización, que antaño tuvo un noble objetivo, sino también a Nagato de sus malas decisiones, porque puedo ver que eres el único que podría conseguir dicho objetivo y salir con vida. Es por eso que traigo también múltiples planos y planes acerca de la invasión y de los métodos de ataque de las naciones enemigas. También tengo que advertirte de que Orochimaru está enviado a Kabuto así como una de sus unidades de usuarios del sello maldito con acceso al nivel 3. Todo lo que te pido es que nos detengas, como esta es la única cosa que me ocurre y que te puedo pedir que hagas, viendo como eres el único que tiene la oportunidad de lograr esto. Con esas palabras dichas, ella le lanzó 2 rollos de sellado y pronto se desvaneció como ella vino, dejando a un Naruto más que sorprendido por los acontecimientos actuales. Él sabía que vendría una invasión, pero no esperó que una miembro de Akatsuki le avisara de dicho factor ocurrir. Por si no fuera suficiente, le había proporcionado los medios para acabar con la amenaza que se cernía sobre ellos y él tenía la intención de aprovecharse de ellos, por supuesto, aunque una parte de él era muy curioso como él pudo ver las lágrimas que salían de ella y podía decir que eran verdaderas lágrimas y no falsas, así que a ella debía estar doliéndole muy profundamente el tener que traicionar al tal Nagato, o algo que hizo que Naruto se compadeciera de ella por tener que tomar una decisión tan difícil de la vida al verse obligada a elegir entre su amigo de toda la vida y miles de inocentes, y por esto Naruto estaba más que decidido a asegurarse de que el plan de invasión no tuviera éxito, porque si no las acciones de dicha mujer habrían sido en balde, algo que él no quería por alguna razón que fuera de dicha manera. Sala de reuniones. En la sala de reuniones se podía ver a todos los capitanes que no habían partido, a Nano-kuni y a Aruno-kuni, que estaban teniendo en este momento una discusión muy seria acerca de los acontecimientos y de lo que sucedía en este momento. Una vez que Naruto entró en la sala, todas las discusiones se calmaron y sus esposas lo miraron con curiosidad, viendo que el Rabes venía tan serio. En los siguientes momentos él explicó detalladamente lo que se avecinaba a Usu, cómo de grande era la fuerza invasora y cómo de potente era la fuerza que venía. Cuando él comentó acerca de la existencia de los 3 Jinchuriki restantes en dicha fuerza, todo el mundo en la sala se preparó para lo que venía y se preguntaban qué debían hacer, viendo como una amenaza de semejante calibre no podía dejarse avanzar así como así, por lo que Naruto llegó a explicar un plan que tenía para hacer frente a la fuerza invasora, a los Jinchuriki, a los 2 equipos de Akatsuki y por supuesto a Kabuto, algo que hizo a todos los presentes ponerse serios. Guren se encargaría de librarse de las fuerzas de Kabuto así como del propio Kabuto, viendo como ellos tenían asuntos pendientes entre los dos con Guren, querer eliminarlo como él era una amenaza ahora para la gente que le importaba, y como ella además sabía que él vendría a por ella, ya que él había manifestado sus intenciones de experimentar con su cuerpo en más de una ocasión, y él no se perdería la oportunidad de usarla como conejillo de indias para todos sus planes monstruosos, algo que se valió una opinión muy negativa de todos en la sala. Mientras que ella se iba a encargar de Kabuto, Kurama X se encargaría de mantener seguro y salvo la ciudad de Ocio, viendo como su estilo de ninjutsu de tipo Doton era superior al del propio Tsuchikage, y como su estilo de taijutsu era brutal, viendo cómo causaba tremendos daños corporales debido a la fuerza sobrehumana de Jura, algo que hacía temblar a todos en la sala, como era que Jura era capaz de hacer lo mismo que Tsunade, pero con un control y fuerza un poco más inferiores a la media. La siguiente era Chomei, como ella se ocuparía de la pareja de Akatsuki, que formaban tanto Itachi como Kisame con Fu, apoyándola en el ataque a estos dos. Ellas debían trabajar como un equipo y resolver los problemas con ambos ninjas. La razón de esta pareja contra ambos ninjas era que Chomei podría enfrentarse a Itachi, viendo cómo gracias a sus habilidades con la manipulación del sonido podría hacer daño a Itachi sin que él tuviera oportunidad de hacer nada, así como ella contaba con la posibilidad de acabar con más facilidad con dicho miembro que Fu, que al ser una especialista del elemento Futon y Suiton, así como contar con grandes reservas de chakra, ella iba a ser una rival para Kisame, que estaba mayormente especializado en el uso de ninjutsu a base de agua Killer B.
Ross y Lian serían atendidos por Kurama, viendo como ella era la más poderosa aparte de él, y esos tres eran los rivales más difíciles de batir en ese momento, por lo que ella sería la que tiene la mayor oportunidad de librarse de ellos de manera definitiva y conseguir capturarlos, teniendo en cuenta que los quería vivos y capturados, no muertos, ya que ellos no tenían que pagar por las acciones de los líderes de sus naciones ninja. Y además de todo, Naruto sabía que si las cosas salían bien con ellos, entonces tendrían un nuevo grupo. De esto dejaba a un último miembro o pareja del que ocuparse, y ese era Pain. Pain, al ser un usuario Rinnegan, exigía a alguien de un calibre superior para ser tratado, y qué mejor para eso que el propio Naruto, viendo como él era el ninja más poderoso de toda la isla y el que contaba con uno de los linajes más poderosos y que le abriría muchas posibilidades contra el hombre que tenía el ego de un dios. Con estas decisiones tomadas, esto dejaba solo una cosa de la que preocuparse, y eso sería el propio ejército, y quién lo comandaría, que dicha acción recaería sobre Anko, viendo como ella era la única que quedaba entonces libre y sin obligaciones. También era la que estaba haciendo pucheros porque no le había tocado uno de los rivales más poderosos, pero gracias a sus métodos de negociación, Naruto consiguió convencerla de inmediato para que aceptara que su próxima víctima sería una de su gusto. Una semana después, ya estaban llegando. Las fuerzas de la alianza enemiga se estaban acercando a Usu. Ellos habían tratado de crear señuelos para hacer que toda la fuerza de Usu creciera dividida, pero gracias a la flota Leviatán esos intentos por dividirlos se fueron al garete, y pronto se supo por dónde iban a llegar las fuerzas navales de la invasión. Se trataba de una playa por la que nadie iba, y que apenas contaba con la protección de los remolinos. Naruto desconocía cómo ellos sabían de este lugar, pero dedujo que era debido a la capacidad de espionaje de Zetsu. Naruto estaba ahora a unos pocos kilómetros de la playa, esperando con un ejército de 2000 ninjas, sin contar con sus niñas. Él sabía que el ejército enemigo era muy superior en número, pero con la sorpresa que les tenía preparados, él sabía que era más que probable que esos números sufrieran un adelgazamiento antes de llegar hasta donde estaban. Una vez que los números llegaran a sus posiciones, ellos sabían que tenían que hacer con Anko encargándose y dirigiendo a las tropas, mientras que Naruto y el resto se iban a encargar de los equipos más poderosos, flota enemiga. En los diferentes grupos de barcos, se podía ver a 3 barcos especialmente que los estaban liderando. En estos 3 barcos estaban Pain, Konan, Itachi, Kisame, Kabuto, Roshi, Annie B. Estos 3 barcos estaban cada uno liderando el número de tropas que los iban a seguir, y se podía ver como los 3 barcos se quedaron a una distancia prudente de la playa mientras observaban la escena con ojo crítico. Para todos ellos era obvio que se trataba de una trampa, pero no podían avanzar así como así, sino que debían avanzar con cuidado, por lo que decidieron lanzar un ataque primero con los 2 barcos con las tropas más sacrificables, algo que en el caso de los Jinchuriki no les gustaba, pero que sabían que no tenían otra opción, viendo como los que estaban aquí al mando estaban dando la orden de avance de esa manera, y ellos solo eran unos peones que estaban aquí para garantizar que la guerra se acabó. Como si seguían por el mismo camino que por el que iban hasta la fecha, era más que probable que perdieran la guerra, y eso era algo que sus cajes les habían explicado que no era admisible, por lo que más pronto o más tarde ellos debían empezar a tomar esta situación en serio, por muy poco que les gustara y por muchos sacrificios que les fuera a costar. En la playa, los 6 barcos que fueron mandados llegaron a la costa y empezaron a descargar las tropas, y estaban más que sorprendidos de que no estaban siendo atacados, pero cuando uno de sus sensores les avisó de que al otro lado de la playa estaban el Uzukage, algunas de sus esposas y 2000 ninjas bajo su mando, se lanzaron inmediatamente a por ellos, pensando que si conseguían mantenerlos ajetreados, las demás tropas podrían bajar de las naves y por tanto comenzar la invasión. Ellos habían salido ya y estaban a mitad del camino con casi todas las tropas fuera de la playa. Fue ahora en ese momento que vieron a Naruto y sus tropas esperándolos como si nada, y era porque habían caído en una trampa que el propio Naruto había preparado para ellos, sabiendo cómo ellos pensaban y lo que estaban tramando. Algo obvio, viendo quiénes eran sus líderes y cómo los consideraban de bajas aceptables, Naruto realizó los sellos de mano para una invocación, pero en vez de convocar ningún animal, lo que surgió fueron unas barreras que impedían el escape de todas estas fuerzas gracias a unas bolas con los kanjis de barrera y contención en ellas.
Los soldados no sabían lo que pasaba, y cuando alguno lo pudo saber ya era demasiado tarde, como un nuevo sello apareció en el suelo donde estaban, y no les dio tiempo para hacer nada. El sello decía Arasi no Kuriningu, limpieza de la tormenta. Esta técnica combinaba el chakra que producía el rantón, tormenta de lanzamiento, y las barreras junto con sellos de almacenajes de chakra. Cuando las barreras eran colocadas minutos después, aparecen los sellos que tenían el chakra de la liberación tormenta, y que se propagaría por todo el lugar que estaba dentro de los límites de la barrera, y volatilizaría todo aquello que estuviera allí. Fue algo rápido y sencillo, pero para los espectadores, que vieron cómo sus tropas estaban cayendo sin ningún problema, fue algo aterrador. Fue también en ese momento que tomaron un vistazo en Naruto y su vestimenta. Llevaba botas de combate negras con unos pantalones a cama de color negro, una ubi que estaba en su cintura de color azul oscuro, un camiseta de color negro como el Juban, y por encima de todo llevaba una ori de color negro con olas turbulentas y relámpagos por la ropa, y los hombros con armadura de samurái. Además él llevaba guantes sin dedos de color negro con placas de metal, y antebrazos de armadura azul oscuro. Naruto les daba una vista que solo demandaba poder y exigía ser escuchado. Además, con el pelo de la forma que lo llevaba casi parecía una copia idéntica a su padre, sin contar con su cara ser un poco redonda como su madre fue con esto, y al pensar que la trampa ya había sido activada, que Nagato y los demás junto con las tropas que les quedaban desembarcaron. Fue media hora para que el desembarco se realizara, pero se podía ver como toda la playa estaba cubierta por soldados con las diferentes cintas que los identificaban como ninjas de sus respectivos pueblos, y delante de cada formación estaban los líderes. Kabuto estaba liderando a una turba de hombres y mujeres transformados en formas monstruosas que podían ser los usuarios del nivel 3 del sello maldito. Itachi, Kisame, Pain con sus 6 cuerpos y Conan estaban liderando a una pequeña formación de ninjas de las 3 villas ocultas, y finalmente estaban los Jinchuriki, que estaban liderando lo que parecía ser el grueso del ejército. La batalla estaba a punto de comenzar, y los defensores de Usu se mantuvieron juntos, esperando al avance de las tropas enemigas como ellos no querían avanzar. Fue justo en ese momento que Kabuto dio una señal, y sus tropas se lanzaron en un rugido hacia adelante junto con el resto de las fuerzas de los diversos grupos, aunque antes de que los líderes pudieran avanzar se vieron paralizados por unas marcas de sellado en el suelo. No sabían lo que pasaba, pero fue en ese momento que vieron como una luz los tragaba uno a uno, y al mismo tiempo algunos ninja de las fuerzas de Usu, que fueron los comandantes del ejército, y Naruto desaparecieron también en un destello, dejando a Anko sola y 2000 de sus hombres para librarse de una plaga de 8000 unidades de combate, de las cuales por lo menos 1000 eran locos y sedientos de sangre debido al sello maldito de tercer nivel. La batalla de Anko. Anko se adelantó a sus fuerzas, que la seguían 1-3 segundos por detrás a una velocidad menor, y estaba riéndose como una maníaca, al ver con qué facilidad y brutalidad ella estaba pasando por los ninjas de las villas ocultas enemigas, algo que aunque no lo pareciera estaba dejando a mucha gente traumatizada, ya que muchos de esos ninjas se consideraban unos grandes Jonin. Uno estuvo a punto de sorprenderla, pero ella usó Katon Kansanbai Kumo, nube de ceniza, para obligarlo a retroceder, y una vez toda la ceniza se hubo esparcido, ella creó un clon de sombra que utilizó Donton. Y sino que usó Toyo, prisión de piedra y azufre. Esta técnica encerró a unas 100 personas dentro de una prisión de piedra que tenía una considerable cantidad de azufre, y que se combinó con las cenizas ardientes, dando lugar a un único resultado: una explosión. La explosión mató a todas las personas dentro, y además convirtió la cárcel de piedra en una bomba de metralla que mató a todos los ninjas enemigos que pilló alrededor. Viendo aún así como venían más y más ninjas, Anko sacó su tanto y empezó a cortar a través de sus enemigos junto con el chakra futón influido en la cuchilla. Sin embargo, esto demostraba ser ineficaz, como pronto ella fue atacada por todos los lados, ya que habían conseguido acorralarla, o al menos eso pensaban. Como ella agarró su tanto y apuntó al primer grupo que se acercaba, con rápidos movimientos que casi parecían imposibles de ver, la cuchilla del tanto se alargó a velocidades sónicas y apuñaló en el corazón a cada uno de los que había tratado de atacarla, y si por algún caso alguno había conseguido sobrevivir a la puñalada, morían del veneno con el que iba la cuchilla. Como la espada estaba recubierta de un veneno muy potente.
Una vez más Anko volvió a la batalla, solo que en esta ocasión ella creó 2 Kage Bunshin y los ordenó ponerse detrás de ella en una formación piramidal invertida. A continuación uno de los clones empezó a hacer sellos de mano y usó el Suiton. Okinawa Kufu, granola explosiva, el otro clon decidió utilizar el Raiton. Caminar Yoden, descarga relámpago, y cuando los 2 jutsus la pasaron por los lados, sin hacerle ningún rasguño y se combinaron, ella utilizó Futon. Atsuagi, daños de presión. La combinación de estos 3 jutsus dio origen a lo que parecía ser un taladro gigante que atravesó y dividió el ejército por la mitad, permitiendo así que las 2000 fuerzas del lado de Anko pudieran atacar a uno de los lados, sorprendidos con una poderosa ráfaga de jutsus y una gran cantidad de bombas explosivas, acabando así de un solo tirón y ataque con la mitad de las tropas del enemigo. Sin embargo, ahora Anko estaba un poco cansada, así que tuvo que tomarse un alimento conocido como la píldora azul, que iba a servir para rellenar su chakra y su fuerza física, aunque esta solo podría ser tomada una vez al día, ya que de lo contrario sería sufrir un considerable daño en su cuerpo. Pero no, los supervivientes del otro lado del ataque vieron con ojos como platos como sus fuerzas habían sido reducidas a la mitad y ahora estaban temblando de miedo, como era obvio lo que iba a pasar a continuación, como ellos iban a ser los que iban a recibir un brutal asalto por parte de las fuerzas de Usu, que los estaban mirando como depredadores despiadados. Los ninjas de la alianza estaban temblando de miedo al ver el alcance y la capacidad destructiva de los ninjas de Usu, y algunos estaban considerando rendirse. Por desgracia para estos, pocos lo tenían muy difícil para rendirse, teniendo en cuenta que los comandantes estaban ahora en un estado de pánico total y solo querían aplastar a las fuerzas que tenían delante y garantizar su supervivencia. Así que los comandantes tontamente ordenaron a las fuerzas restantes para hacer una última carga, como ellos pensaban que pronto sus guerreros más fuertes iban a reaparecer, sin saber ni entender que en realidad dichas tropas estaban demasiado ocupadas en este momento con una batalla por su propia supervivencia. Una vez más Anko se vio emergida en el brutal combate contra los enemigos de su hogar, que trataban de encontrar una forma de aplastar a sus fuerzas de combate, solo que esta vez estaban siendo atacados por diferentes posiciones, viendo como el ejército bajo el mando de Anko había conseguido rodearlos y estaba causándoles diversas bajas con golpes rápidos y precisos que estaban acabando con las cabezas de mando primero y luego golpear a los soldados sin que tuvieran una sola opción, al menos esa era la intención. Anko estaba corriendo como una mujer salvaje y sin frenos, como ella es en la realidad, y estaba cortando sin compasión a todos los ninjas que se le metían en su camino. Los diferentes ninjas de Iwa, al darse cuenta de que para poder atraparla debían colaborar juntos, hicieron esto, y 5 ninjas de forma conjunta crearon un sismo para golpearla, de forma que ella no tendría ninguna oportunidad de escape, aunque por desgracia para ellos Anko vio venir el ataque y se lanzó hacia el aire, donde creó un clon y saltó aún más alto, permitiéndose de esta manera alejarse del ataque y caer al mismo tiempo detrás de los pobres ninjas, que no tuvieron ninguna oportunidad frente a ella, como ella los mató con golpes que se encargaron de crear hemorragias internas, con lo que ella pasó inmediatamente a luchar contra otro grupo de las fuerzas de asalto. Y mientras todo esto ocurría, los más jóvenes de las fuerzas invasoras iban perdiendo cada vez más las ganas de luchar, ya que veían la cosa cada vez más fuera de control, y por tanto poco a poco sus espíritus de combate se iban perdiendo y eran sustituidos por el interés en la supervivencia. Así que poco a poco algunos de los ninjas tiraron al suelo sus armas y se alejaron de los combates o se entregaron a sus atacantes. Ningún abuso por parte de ellos, como ellos en realidad tenían planeado hacer con los diferentes paisanos que vivían en las ciudades de Usu para destruir sus almas y sus esperanzas. Entre este grupo estaban los alumnos de Killer B, Karui, Samui y Omoi. Los 3 estaban viendo y siendo testigos de la carnicería que se estaba llevando por delante a los soldados de lo que ellos pensaban eran las fuerzas más temibles de las naciones elementales, y más teniendo en cuenta cómo la gente de Kumo y Waikiri entrenaba con brutalidad a sus ninjas.
Ellos tenían plena confianza antes de que podrían ganar esta guerra ya que contaban con su distanciado maestro B, aunque entonces vieron para su consternación como su maestro fue llevado por una junta extraña a otro lugar y por tanto sus esperanzas puestas en este grupo de personas fue golpeada. Ellos, pese a todo lo que había pasado, seguían apreciando mucho a su sensei, pero ellos no comprendían eso de oponerse a las necesidades del pueblo como él estaba haciendo, ya que B se opuso desde el principio a dicha guerra y ahora estaban viendo cómo les iba a morder al final el culo por no hacerle caso. También había otro asunto y es que querían demostrarle al mundo que los ninjas de Kumo eran los superiores y de ahí que esta guerra fuera muy importante para ellos, pero ahora ese deseo parecía imposible, viendo como Anko por sí misma estaba aplastando a sus mejores y restantes fuerzas, aunque un grupo trató un vez más de llevarla por delante solo para que una vez más ella hiciera dos clones de sombra con la misma formación que antes, solo que esta vez los ataques fueron Doton, Kawanodoro, Río de Lodo, Katon, Sukoku, Incendio Mortal, y Futon, Atsuagi, Daños de Presión. La corriente de lodo se combinó con el fuego creando una bomba explosiva gigante que cuando se combinó con el jutsu de viento arrasó todo en su camino como un Bihulama. El resultado fue la aniquilación de las fuerzas que no se querían rendir y también el fin de la invasión. Guren vs Kabuto. Un destello carmesí inundó la zona en la oscuridad, y de él surgieron dos personas, Guren y Kabuto. El ayudante del científico loco estuvo un momento desorientado, debido a que él no parecía esperar ser transportado de dicha manera, pero su mala situación fue superado una vez que él se dio cuenta de quién estaba delante suya y su mirada fue sustituida por una mirada oscura y llena de sadismo, como él parecía estar en la situación que él quería estar al poder enfrentarse a la mujer que había jodido uno de sus más grandes planes, por lo que Kabuto simplemente se la quedó mirando por un momento, analizándola y dándose cuenta de que la mujer no había cambiado nada desde ese día en que los traicionó y que seguía usando la misma ropa que en aquel entonces, solo que ahora su ropa mezclaba el tono de verde con negro y las flores de su kimono eran de un color verde oscuro. En resumidas cuentas, Kabuto tenía que admitir que aunque exteriormente no parecía haber cambiado mucho, ella sin embargo parecía aún más poderosa de lo que fue en los momentos que estuvo sirviendo a Orochimaru. Algo que le llamó un poco la atención al joven con gafas. Kabuto estaba a punto de iniciar un momento de burlas hacia la mujer de la línea del Shitón, si no fuera porque ella se lanzó contra él demasiado rápido para poder defenderse y le dio un potente golpe en el estómago que le hizo vomitar lo que tenía en el estómago. Luego ella le dio un rodillazo en la cara y para rematar le dio una patada en el pecho, enviándolo a volar al otro lado del claro donde estaban. Kabuto se miró como si no hubiera sufrido ningún daño, sin embargo esto era debido a su capacidad regenerativa, algo que aunque podría parecer muy difícil para él de ser superado, Kabuto no sabía que podía ser superado por Guren en cualquier momento y que ella solo lo había golpeado para evitar que abriera su boca, ya que la ponía enferma con tanta palabreja sin sentido como a él le gustaba hablar. Kabuto la miró momentáneamente, dándose cuenta de que no podría iniciar su guerra psicológica con ella, como cualquier momento que él le diera a ella, ella lo aprovecharía para golpearle la vida y todo su ser fuera de su cuerpo. Sin dudarlo momentos después y sin Kabuto notarlo, Guren se había recubierto con su queso no Yoroi, armadura de cristal, y prosiguió con el Suizoto, hoja de cristal de jade. Con estas dos técnicas ayudarse mutuamente, su fuerza ofensiva y defensiva había aumentado considerablemente, algo que Kabuto sabía muy bien, como él conocía estas dos técnicas como ella las había usado mucho en el pasado. Segundos después ambos se estaban enfrentando en una rápida danza en la que las cuchillas de cristal se encontraban con los escalpelos de chakra y se podían ver las chispas saltando con cada impacto de ambas armas, algo muy interesante de ver. Guren se movía como una mezcla de baile y movimientos de combate, lo cual la hacía impredecible e imposible de ser alcanzada por los escalpelos de chakra. Sin embargo, Kabuto no tenía la misma suerte y fue cortado en más de una ocasión por las cuchillas, y que si no hubiera sido por su regeneración de chakra él estaría muerto por desangre. Guren en un momento, sin embargo, se dio cuenta que con las cuchillas el daño que le hacía no era lo suficiente para que Kabuto fuera acorralado, por lo que ella decidió retirarse las cuchillas y confrontar a Kabuto cuerpo a cuerpo, muy para la desgracia del médico, como él fue sorprendido en todos los sentidos por Guren, que lo golpeó constantemente con ella salir además ilesa a los ataques de los escalpelos de chakra.
Ella en un brutal combo se dedicó a golpearle a Kabuto la rodilla con fuerza, luego una vez así ella lo cogió del cuello y lo elevó en el aire para que un momento después ella lo estampara contra el suelo, rompiéndolo por completo, aunque ella podía decir que Kabuto apenas sufrió daños y en momentos posteriores el hombre salió detrás de ella con la intención de cortarle la cabeza solo para ella deshacerse en un clon que momentos después estalló, convirtiendo el cristal de su cuerpo en metralla que atravesó por todos los lados a Kabuto, algo que al joven le hizo gritar de dolor. Guren mientras tanto estaba observando pacientemente al hombre quitarse uno por uno los trozos de metralla y no hizo nada por atacarlo por la espalda, como ella consideró eso una acción estúpida, viendo como ella sabía los próximos movimientos de Kabuto, ya que como una serpiente ella sabía que él iba a tratar de escapar por todos los medios en vez de enfrentarse a ella hasta el final, ya que después de todo el hombre era un cobarde que solo se atrevía a enfrentarse a aquellos que eran más débiles, que le pedía a Orochimaru que se ocupara él por él, viendo como Orochimaru jamás permitiría a su favorito morir y que dejara de serle útil. Ahora fue cuando ella se dio cuenta de que Kabuto había dejado de sacarse los cristales, ya que no le quedaban en el cuerpo muchos más, y el joven parecía mirar los límites del lugar donde se encontraban como estudiándolos para una posible huida, aunque para su desgracia eso iba a resultar un tanto imposible, viendo como el lugar era una dimensión de bolsillo que solo podía ser cerrada y de la que podían salir si uno de los dos moría. Lo siento vaca, pero si estás tratando de encontrar una forma de salir, debo decirte que te has equivocado y que más bien debes prepararte para lo peor, como tus técnicas de escape aquí van a resultar inútiles. Eso por supuesto solo te deja una opción vaca, ¿prefieres morir de rodillas o luchando? A mí me da igual mientras que te mueras, ya que no puedo permitirte vivir más tiempo, o de lo contrario podrías convertirte en un monstruo mucho peor que Orochimaru. Kabuto, aunque no lo pareciese, estaba muy nervioso, como él no se esperaba esto para nada. Se suponía que la invasión iba a ser pan comido y que no tendrían ningún problema para acabar con las molestias en forma del clan Uzumaki, y sin embargo todo el plan se había ido al desagüe, como los Jinchuriki habían sido enviados también a una dimensión diferente sin posibilidad de ser apoyados entre sí para causar el caos y la destrucción del ejército de Usu. Pain y los otros miembros de Akatsuki no estaban destrozándolo todo por los alrededores, como se suponía que debían hacer, ya que eran ninjas de nivel Kage, y por supuesto se suponía que él podría acercarse a Guren debilitada, de luchar y matarla de la forma más lenta y dolorosa, pero parece que sus planes se habían ido al garete y ahora ellos tenían que encontrar la forma de escapar, o por lo menos él, viendo como su vida era demasiado importante para que se extinga. Él estaba pensando en qué hacer, cuando decidió que lo único que podía hacer es matarla, y para eso el hombre tendría que dar su máximo y acabar con ella en un borrón de velocidad. Él reapareció detrás de ella y trató una vez más de cortarle la cabeza, solo para ser sorprendido cuando ella le agarró la mano sin ningún problema y le golpeó en la cara. Ella entonces empezó a golpearle con golpes rápidos y precisos, que buscaban crear hemorragias internas e impedir que el pobre Kabuto pudiera usar su chakra, más que para sanarse a sí mismo, algo que el joven se dio cuenta de que era de este modo. Ella entonces decidió copiar a uno de los ninjas de la hoja y desapareció en un borrón de velocidad y golpear a Kabuto en la barbilla, enviándolo por los aires. Una vez de esta manera ella reapareció detrás de él y lo cogió de ambas piernas. Entonces empezó a dar vueltas en el aire como una rueda, y en pocos segundos ella impactó contra el suelo, haciendo a Kabuto escupir una considerable cantidad de sangre. Al ver el daño que había recibido, saltó hacia atrás y puso distancia entre ellos. Luego a continuación tomó 2 pastillas, una de sangre para recuperar toda la sangre perdida y la otra una píldora de soldado para recuperar el chakra perdido debido a todos los daños sufridos en su cuerpo. Él no tuvo sin embargo demasiado tiempo para respirar tranquilo, como Guren volvió a estar delante suya, solo que él en esta ocasión se esperaba esto y extendió el brazo atravesándola por donde estaba su corazón, o al menos ese era el plan, como ella una vez más había hecho un clon y reapareció detrás de Kabuto muy al disgusto del cabello plateado. Ella golpeó con brutalidad en la base de la columna vertebral y lo envió a volar una vez más sin que el joven tuviera muchas oportunidades de defenderse. Una vez más Kabuto salió mirando perfecto, pero en esta ocasión él había sufrido más daño de lo que quería admitir, como ese golpe era muy brutal.
Ahora Guren se lanzó corriendo contra él y él hizo lo mismo. Guren le golpeó ligeramente en el pecho, luego le cogió de la mano para tirar hacia ella y clavarle el codo en el pecho, luego ella lo levantó sobre ella para rematar estrellándolo contra el suelo, y como no se fiaba dio un par de pasos hacia atrás. Después Kabuto salió corriendo hacia ella solo para ser recibido con un golpe de barrena que le hizo perder el equilibrio y entonces recibir un golpe en el estómago del que salió una lanza de cristal azul. Como si eso no fuera bastante, Kabuto recibió un cristal en cada una de sus articulaciones, haciéndole sangrar considerablemente muy para su desgracia. Él realizó un jutsu de expulsión médico y todos los cristales abandonaron su cuerpo, pero por desgracia Guren no había terminado como ella cayó con todo su peso sobre Kabuto, haciéndole vomitar sangre una vez más debido a los inmensos daños que estaba recibiendo de la pelea contra Guren. Ella lo levantó en peso y decidió terminar con su miseria, como le atravesó el pecho con su mano, pero pronto notó algo fuera, como Kabuto no había emitido sonido alguno al ser ejecutado, y era porque se trataba de un falso cuerpo, y fue gracias a sus grandes reflejos que evitó una cuchillada en las piernas por parte de Kabuto, que iba a uno de los pocos lugares que carecían de defensa en su cuerpo. Ella, viendo como Kabuto estaba ya en sus momentos finales y no tenía sentido alargarlo, se lanzó contra Kabuto, afilando las cuchillas en que se convirtieron sus brazos recubiertos, y en un momento todo se había terminado para Kabuto, como su cuerpo estaba cortado como una cruz en la que su cabeza fue cortado por la mitad y su cintura había sido cortada de lado a lado, sin dar una posibilidad de poder regenerarse con su técnica regenerativa, y para culminar y asegurarse de que el hombre no saldría de esta por ninguna circunstancia, entonces lo envolvió en un capullo de cristal y lo hizo destruirse en partes microscópicas. Ese fue el final de Kabuto, un hombre de muchas caras y múltiples personalidades, pero que carecía de una verdadera identidad, y que perdió el amor de su madre. 5. Fu y Chomei vs Itachi y Kisame. Fu, Chomei, Itachi y Kisame aparecieron en un destello de color carmesí en un lugar que era completamente negro y parecía carecer de cualquier tipo de vida. Esto se debía a que esta era la misma dimensión que Naruto había empleado para que dos Cells pudieran enfrentarse a sus rivales sin ningún problema, incomodidad como sería debido a la existencia de las tropas de ambas naciones. Ahora Kisame y Itachi estaban mirando cuidadosamente a Fu y Chomei porque ambas lucían muy poderosas y peligrosas. Fu vestía unas prendas sencillas de unos pantalones blancos junto con una camiseta de color blanco que dejaba a espalda para ser vista por los demás y dejaba notar su cuerpo femenino, mientras que Chomei vestía con un kimono de batalla de color verde mezclado con blanco y unas botas de tacón ninja. El kimono, a diferencia de ser uno de belleza, era más bien uno que se adhería a todo su cuerpo, dejando notar de esta manera su cuerpo perfecto. Antes de que cualquiera de los miembros de Akatsuki pudieran hablar, Fu se lanzó contra Kisame alejándolos de Chomei y Itachi. Cuando Kisame se quiso dar cuenta de que estaba separado de su compañero de guerra, ya fue demasiado tarde y ahora Fu estaba sacando de un sello su Naginata y empezaron un combate feroz entre el usuario de espada gigante y la usuaria del arma. Los golpes de la Naginata eran tremendamente fuertes y poderosos y no precisaban de chakra para ser mejorados, algo que no le gustó mucho a Kisame, como el no producir chakra a espada de Kisame, o podía comerse dicho chakra y alimentar a su portador, algo que al mismo tiempo no sería bueno para el espadachín. Como el chakra de Fu era venenoso, podría costarle la vida por ello. Antes, sin embargo, de que ella pudiera golpear a Kisame una vez más, el espadachín tiburón hizo una finta y casi golpeó a Fu, que de no ser por sus reflejos así como su uso experto de su arma, entonces habría sido golpeada y magullada por la pie del tiburón desameada. Eso, sin embargo, también fue bueno para ella, como Kisame tuvo una apertura debido a fallar el golpe y ella le clavó la hoja de su Naginata en el estómago, haciendo a Kisame gritar de sorpresa debido a que no se esperó un contraataque tan rápido y preciso por parte de la morena. Sin embargo, una vez más Fu fue sorprendida porque fue testigo de cómo Sameada curó las heridas de Kisame y por tanto fue como si sus ataques no fueran o sirvieran para algo. Kisame, sin embargo, estaba riendo como un loco porque pensaba que iba a poder luchar y divertirse sin ninguna limitación contra ella. Fu tomó entonces ese momento para canalizar chakra viento y empezó a girar muy deprisa su arma antes de que ella se detuvo el movimiento y lanzó su golpe contra Kisame, que vio como un potente tajo de viento muy concentrado se dirigía hacia él. Esta técnica era Futon.
Uyondokata, cortador de viento, y consistía en una técnica en la que se concentraba una considerable cantidad de chakra viento que estaba más afilado que casi cualquier arma y era capaz de cortar el cristal. Segundos después del primer corte varios más se hicieron el camino hacia Kisame, que tuvo que utilizar un brutal jutsu suitón para poder desviarlos de su trayectoria, y que aún así casi lo cortan un par de veces, algo que aunque no se viera estaba gustando enormemente al hombre tiburón, como él buscaba una pelea así y acabar con un enemigo de semejante calibre. Al ver que toda la zona estaba inundada, él colocó su mano sobre el agua, y de ahí se formaron 10 tiburones de agua. Esta técnica era Suiton, Same no Goshizo, banquete de tiburones, y de manera inmediata los 5 tiburones se lanzaron contra Fu, que estaba en ese momento volando por el cielo gracias a las alas que salieron de su espalda, y tenía que esquivar durante un buen rato todos los intentos de los tiburones por alcanzarla, ya que estos saltaban en el aire para golpearla. Viendo como si ella no tomaba acciones más contundentes, así que ella colocó su nada delante de ella y con un subae toque y su chakra de viento ella hizo girar su arma, que cada vez iba más rápido hasta que solo se podía ver un borrón. Entonces ella puso su mano hacia adelante sin alcanzar su arma y mandó chakra al arma produciendo su ataque Futon. Shinkutoneru Setsudan, túnel de vacío cortante. Los resultados fueron vistos inmediatamente como se generó un túnel de vacío justamente en el momento en que todos los tiburones saltaron para tratar de alcanzar a Fu, y como resultado fueron cortados y golpeados por la potente fuerza de vacío. Una vez que los tiburones fueron terminados, ella descendió sobre el agua y se quedó mirando fijamente a un Kisame que estaba sonriendo como un loco, ya que le estaba gustando mucho este resultado. Por desgracia para él sabía que sus posibilidades de golpear a Fu eran muy bajas, como con su elemento viento ella tenía más posibilidades de golpearlo y evitarle a él alcanzarla por sus técnicas. A decir verdad, a Kisame le estaba gustando todo esto, como iba perfecto para él. Un rival fuerte y poderoso con una gran cantidad de confianza, que en caso de perder iba a ser un potente golpe para la moral de su pueblo y en este caso para su marido. Era todo una ganar o ganar, así que el hombre decidió tomar el asunto un poco más en serio y por tanto empezó a fusionarse con su espada, algo que Fu vio y permitió, como gracias a esto entonces él iba a perder su arma y ella lo tendría más fácil. La forma de completa unión entre Kisame y su espada era una forma de hombre tiburón, pero con más características de tiburón que aparte las ya vistas anteriormente en el propio Kisame. De hecho, ahora sí se podía decir que el aspecto de Kisame era el de un verdadero hombre tiburón, con lo que ahora Fu dedujo que él podría tener una fuerza mayor, más regeneración y una piel muy dura que le protegería de cualquier daño. Así que al notar todo esto, Fu simplemente volvió a sellar su arma y en cuestión de segundos una onda de energía rojiza empezó a rodearla. Kisame no tuvo tiempo para impedir lo que vino a continuación, como una brutal onda de energía explotó y de ella salió lo que parecía ser la segunda forma de la transformación de Fu en su bestia de cola. Kisame tuvo el tiempo justo para producir un jutsu que los encerró a ambos en una gran barrera llena de agua. Sin embargo, eso no pareció importarle a Fu, como ella simplemente agitaba las alas velozmente y producía pequeños remolinos cerca de ella. Ambos contrincantes se estuvieron mirando durante unos instantes, hasta que decidieron que ya habían esperado bastante. Se podía ver la velocidad de propulsión a la que ambos se desplazaban y pronto las ondas de choque llenaron todo el lugar, como cada vez que impactaban ambos se producían tremendas ondas expansivas, que si hubiera habido alguien más con ellos en la jaula de agua podría haber acabado aplastado. Momentos después de empezar el combate, ambos estaban moviéndose alrededor esperando al contrario para reiniciar el asalto, solo que para esta ocasión Kisame fue pillado por sorpresa y Fu llegó hasta él sin ningún problema y empezó a golpearle muy fuerte, tanto que le estaba haciendo escupir sangre, aunque gracias a la regeneración de Sameada era como si nada le pasara, o al menos así fue hasta que Fu encontró una forma de vencerlo en un instante.
Fu concentró aire en sus pulmones y luego lo expulsó combinado con su chakra corrosivo, lo cual llevó a liberarse una violenta explosión de aire que mandó a volar en dirección contraria a Kisame, que estaba muy sorprendido, pero esto demostraría que fue un error. Como momentos después él vio como Fu concentraba su chakra para formar un Bihudama y supo de inmediato que estaba completamente jodido, ya que, debido a este ataque previo, él lo tenía imposible para esquivar el siguiente ataque, por lo que Kisame tomó una decisión de la que sabía que no podría arrepentirse jamás. Él se separó simbióticamente de su espada y momentos antes de recibir la explosiva bomba que se acercaba, él simplemente la tiró a un lado y se despidió de ella sabiendo que ahora tendría que buscar un nuevo portador. La explosión fue notada en todas las dimensiones de bolsillo y comunicó a muchos la muerte de uno de los combatientes. Este fue el último día de vida de Kisame, el monstruo de la niebla 3, pero ahora había que irse al combate de Itachi. Este hombre estaba tratando de hipnotizar a Chomei solo para encontrarse que ella no lo miraba en ningún momento y que únicamente se dedicaba a esquivar todos sus ataques. Ella estaba luchando con los ojos cerrados, lo cual impedía obviamente que él pudiera hipnotizarla, y que por si no fuera poco, ella, al contar con su increíble sentido del oído, podía escuchar a Itachi moverse para tratar de atacarla. Ella además era más fuerte que él, que estaba muy debilitado a costa de la enfermedad que estaba consumiéndole por dentro, lo cual lo hacía estar en un límite, aunque mirándolo en su lado positivo, el joven prodigio del clan pensó que esto era lo mejor como resultaba, que así de esta manera Sasuke no obtendría el Mangekyo Sharingan, y de esta forma el joven Uchiha jamás podría convertirse en una amenaza mayor. Itachi podía ver con claridad el monstruo que era en realidad Sasuke y sabía que si no se andaba con ojo en lo que al niño se refería, él solo destrozaría cualquier oportunidad del mundo para estar en paz, y en el peor de los casos el niño podría tratar de hacer sucumbir a todo el mundo, algo que él no podía permitir en su conciencia. Así que era por estos motivos que estaba contento de morir en esta lucha, aunque eso no quería decir que iba a ir fácil con Chomei, como él al menos quería un combate final digno de recordar cuando deje este mundo, algo que esperaba que nadie le negara. Chomei, con sus ojos cerrados, estaba atacando a Itachi, que si no fuera por su Sharingan no podría bloquear todos los golpes que la bella mujer le estaba lanzando, como eran rápidos y precisos. Además, de alguna manera para Itachi ella era capaz de prever sus ataques y defenderse efectivamente, lo cual llevó a Itachi y ella estar en una lucha de iguales condiciones. Sin embargo, en este momento Itachi consiguió sorprenderla con un barrido y a continuación le dio una patada en el estómago, mandándola a salir por los aires, pero ella, en vez de entrar en contacto con el suelo de manera brusca, ella consiguió evitar este tipo de impacto y se levantó sin problemas. Ella entonces le hizo el signo de que viniera a por ella mientras se colocaba en posición una vez más de combate, a lo cual Itachi solo hizo uso del patentado HN del clan Uchiha y se movió con rapidez a la posición donde ella estaba, solo para ser sorprendido con ella bloquear su brazo y ser capaz de golpearle con su codo en el pecho al mismo tiempo que le golpeaba en las rodillas, haciéndole perder el equilibrio para luego golpearlo y mandarlo contra el suelo. Ella, sin embargo, no se quedó ahí, como Itachi hizo rápidamente los sellos de mano y trató de golpearla con una técnica de fuego, y ella, para tratar de contraatacar, utilizó el futón Windosia, viento cortante, con el cual emitió una ráfaga de aire que cortó todo lo que se puso en el camino de dicha ráfaga, y que por desgracia eso incluía el antiguo manto de Itachi, el cual resultó ser cortado en pedazos muy pequeños de ropa, y que solo causaron al mayor de los Uchiha mirar sorprendido por el tipo de ataque con el que él había sido atacado. Sin embargo, pronto tuvo que volver a la realidad, como fue testigo del Suiton Kokadori Kumitsu, taladro de agua endurecida. Con esta técnica Itachi vio lo que parecía ser un taladro de agua formarse en la palma de la mano en Chomei y tratar de impactarlo, con lo que le atravesaría de lado a lado, conduciendo a su muerte, y fue solo gracias al Kawarimi que Itachi se salvó de dicho ataque y le permitió volver a levantarse una vez más. Ahora Itachi cambió el patrón de su Sharingan una vez más al Mangekyo. Estos fueron los ojos que ganó cuando vio la muerte de su mejor amigo por los planes de unos y de otros, lo cual llevó a él tener esta carga maldita que lo hacía uno de los ninjas más poderosos y temibles del mundo, ya que este ojo más avanzado le permitiría ver de mejor manera los movimientos de Chomei, y si tenía una sola oportunidad la pondría en un genjutsu muy poderoso conocido como el Tsukiyomi.
Fue en este momento cuando Chomei apareció detrás suya y consiguió golpearlo solo para transformarse en plumas de cuervo, que unos instantes después se transformaron en shurikens a punto de cortar por todos los lados a Chomei, de no ser porque ella empezó a girar sobre sí misma al mismo tiempo que emitía chakra de viento, dando lugar a la técnica Taifu, tifón, por lo que todos los ataques fueron repelidos sin ningún problema, y causó a Itachi tener que pensar en una nueva estrategia como él sabía que ahora estaba en una desventaja, o al menos eso fue hasta que vio a Chomei abrir los ojos. Fue en ese momento que él aprovechó para hacer su jugada y decir unas palabras muy desagradables. Tsukiyomi una vez oído esto el mundo de Chomei se volvió rojo y entonces ella se dio cuenta de que estaba en el mundo de Tsukiyomi algo que ella sabía que no presagiaba nada bueno. Y resultó ser así cuando sintió como su cuerpo era encadenado a un poste y pronto se encontró cara a cara con el asesino del clan Uchiha que la estaba mirando de manera analítica y sin compasión como él había esperado más de ella y esperaba que ella pudiera matarlo y de esa forma que él pudiera descansar en paz, pero no fue así como él la había derrotado de una manera que aunque cruel iba a ser efectiva. No hubo más palabras y de manera inmediata Itachi hizo ver a Chomei ver aquello que más la aterraba en este momento. La derrota. La derrota de sus hermanas y su muerte que conduciría a volver a ser esclavas de una panda de simios sin ser muy conscientes de lo bella que era la vida y lo mucho que les negaban a los Biju de disfrutarla. Esto por supuesto con una persona normal habría trabajado sin ningún problema pero por desgracia para este hombre el pronto fue testigo de la ira de una mujer que no estaba dispuesta a perderlo todo solo porque él había lanzado una ilusión sobre ella. Momentos después de que él hubiera pensado que la había vencido hubo una explosión de chakra que lo mandó a volar por los aires, que implicaba una potente cantidad de energía. Momentos después él vio como Chomei se acercaba lentamente a él y vio la imagen de una mujer muy furiosa dirigiéndose hacia él, lo que implicaba que él estaba completamente jodido como Chomei avanzaba sin prisa pero sin pausa y con cada paso dado más chakra se producía. Fue justo en este instante que Itachi decidió hacer esto una lucha del todo, por lo que activó la técnica más poderosa del Mangekyo Sharingan, Susanoo. Con esta técnica activada él fue rodeado por lo que parecía ser un guerrero samurái que tenía un espejo en un brazo y una calabaza en otro, algo que Chomei entendió perfectamente y supo que dos armas eran esas: la espada de Kusanagi verdadera y el espejo de Yata. Con esto averiguado ella solo esperó pacientemente a que él diera el primer ataque, que fue enseguida, y ella lo bloqueó con un muro de tierra y rocas que impidió su avance totalmente. Luego ella convirtió este mismo muro en proyectiles que lanzó al Susanoo, que si bien no podrían hacerle mucho daño, sí lo podrían desestabilizar y por tanto, que Itachi perdiera más chakra recuperándolo, y sin embargo Itachi usó el espejo para repeler los proyectiles que se le estaban lanzando por parte de Chomei. Viendo esto como una oportunidad para ella lanzó su puño contra el suelo, haciendo que se rompiera y que por tanto el Susanoo quedara atascado ahí impidiéndole moverse. Y ahora ella se colocó delante de Itachi, que la miraba con una mirada intrigada que momentos más tarde sería una de terror, y llamando chakra a sus cuerdas vocales, y empezó a producir un sonido estridente, que era el resultado de una técnica conocida como basu, zumbido. Al principio Itachi no sintió nada pero poco a poco él fue sintiéndose peor como esta técnica se transmitía por el sonido y no había armadura ni nada que protegiera de ella. Cuando esta técnica se emplea alcanza a los nervios auditivos y lentamente va consumiendo la conciencia de la víctima hasta que no puede hacer nada. Con esto hecho Itachi Uchiha había sido derrotado, pero no muerto, más su futuro era incierto. Kurama vs los Jinchuriki. En un destello rojo aparecieron 4 siluetas que eran Roshi, An, Be y Kurama. Los 4 se estaban mirando atentamente. Los 3 Jinchuriki podrían haber pensado por un momento que iban a poder vencerla sin ningún problema, pero después de pensarlo detalladamente sabían que eso era una mentira muy bonita que decirse a uno mismo, ya que era obvio por cómo ella lucía, que ella sería lo suficiente fuerte como para plantarles cara. Además Naruto nunca habría puesto en peligro a una de sus esposas contra ellos si no pensaba que ella tenía una oportunidad contra ellos, por lo que sabiamente se tensaron y prepararon para la pelea que se avecinaba hacia ellos. Como ellos podían ver sin ningún problema que esta mujer les iba a dar más que problemas, y más aun cuando resultaba que ella no parecía ni una pizca asustada.
Y mientras dentro de ellos sus Biju se estaban poniendo muy nerviosos porque no eran lo suficientemente idiotas como para creer que podrían tener una oportunidad para enfrentarse contra ella y solo rezaban para que la paliza acabara pronto y no demasiado tarde, ya que no les gustaba la idea de colocar todos sus huesos en su lugar después de que se los saquen del lugar. Pero ya no era el momento de pensar, sino que ahora debían prepararse. Kurama sonrió y desapareció en un destello rojo para aparecer detrás de Bea, al cual le dio por sorpresa en las rodillas, haciéndole doblegarse un momento antes de que ella le pegó una patada en la cabeza que lo mandó a volar hacia el otro lado del área en la que estaban. An trató de golpearla gracias a su liberación Futon solo para ser sorprendido por ella estar emulando sus habilidades y responder con un golpe de doble palma en su barriga, lo cual lo mandó a caer encima de Bea. Sin embargo, mientras que ella estaba distraída tratando con esos dos, Rossi se había colado detrás suya y había utilizado el Yoton Maguma no Boru, bola de magma, a bocajarro, pensando en que podría alcanzarlo sin ninguna dificultad solo para descubrir que ella se había sustituido inmediatamente y utilizó el entón Higoku no Koinu, cachorro del infierno, lo cual fue un lobo hecho de fuego negro y rojo que se dirigió hacia la posición de Rossi, que si no hubiera saltado en el último minuto, habría sido alcanzado por la criatura de fuego infernal, y él podría haber acabado chamuscado. Ella sin embargo no se detuvo ahí, como ella reapareció delante de Rossi y empezó a golpearlo con una combinación de golpes con codazos, patadas y golpes de palma que poco a poco enviaban al pobre hombre más hacia atrás hasta que finalmente lo remató con un vicioso golpe de puño cerrado en el estómago que lo envió volando lejos de ella junto con los otros Jinchuriki. Ella estaba disfrutando mucho del combate, aunque los pobres que eran su saco de boxeo no podían decir lo mismo, como ella los había golpeado hasta el momento bastante bien, sin embargo estaban lejos de rendirse. An empezó a emitir una gran cantidad de vapor a través de su armadura, Rossi se recubrió de lava y finalmente Bea sacó todas sus espadas y empezó a hacer circular chakra a través de ellas, lo cual les ganó un tono azulado chisposo. Ahora el verdadero combate empezaba y Kurama sabía que era el momento de divertirse de verdad con un buen combate. An se lanzó contra ella saliendo propulsado y a una velocidad increíble, fue tan rápido que apareció detrás de ella en un instante. Sin embargo, cuando trató de golpearla con su puño derecho, ella lo detuvo con su mano izquierda, sin volverse siquiera, lo cual consiguió una considerable impresión de An, pero en el lado positivo de los tres, Jinchuriki Rossi apareció entonces delante de ella y trató de golpearla en la cara con uno de sus puños recubiertos de lava solo para ver cómo ella reunía chakra de rayo en su pierna y la usaba para rechazar dicho ataque sin ningún problema, aunque en ese momento apareció Bea y consiguió cortarla aunque por los pelos con sus cuchillas, lo cual la obligó a saltar para alejarse de los tres Jinchuriki. Esto dio un pequeño momento de paz a los tres hombres, que por un momento pensaron que podrían contra ella, pero nada más caer en el suelo de su salto, Kurama volvió a correr hacia adelante y apareció entre los tres Jinchuriki. A Rossi le dio una patada en el estómago y a An un golpe de revés en la cara, mientras que a Bea lo golpeó una vez más con una patada en la cara que lo envió a volar. Por supuesto, incluso con los golpes que habían recibido de la mujer que tenían delante, estos tres no se rendían y se lanzaron rápidamente contra ella, que solo se dedicó a esquivar y desviar los diferentes ataques con los que trataron de golpearles, y que al mismo tiempo ella contraatacaba haciéndoles daños aunque mínimos. El tiempo pasaba y no había un claro vencedor, pero todos los golpes que se llevaban los hombres se acumulaban mientras que Kurama se regeneraba casi al instante, algo que le valió una mirada de envidia de dichos ninjas. Rossi decidió que era el momento perfecto para atacar y por tanto él levantó sus dos brazos hacia el aire y usó su Yoton Amenosenko, lluvia de lava, que lanzaba un proyectil al aire que lanzaba hacia tierra considerables cantidades de piedra y lava que se aproximaban hacia Kurama. An, no queriendo darle a la mujer una oportunidad de escapar, decidió utilizar una técnica de Futon que era Futon Onzo Firudo, campo hervidero. Con esta técnica creó un campo de niebla que impediría que Kurama pasase, como si trataba de cruzarlo, entonces el vapor desharía su cuerpo. Y finalmente Bea, para asegurarse de que había un remate después de todo esto, lanzó sus 7 espadas, cubriendo la zona por la que estaba Kurama, y pasó por sellos de mano para su Raiton
Raito Ningu Sakuyaku, carga relámpago explosivo, dispara un rayo hacia arriba que se dirigió a cada una de las 7 espadas, y que una vez que las alcanzó cargó el suelo a través de las espadas con electricidad, que cuando llegó a un punto explotó, luego cayó sobre el lugar la lluvia de lava y luego An utilizó Futon. Hoki Satsujin, asesinato por vapor, que hizo que todo el vapor de antes avanzara hacia la zona afectada y se concentrara sobre ella derritiendo todo lo que había en ella. Los 3 ninjas pensaron que todo se había terminado y que la mujer frente a ellos había caído y no sabían cuánto por desgracia se equivocaban hasta que escucharon una risa divertida a sus espaldas. Detrás de ellos estaba Kurama mirando un poco desordenada, pero perfectamente sana y salva, algo que les valió a los 3 ninjas veteranos una expresión de duda, como no entendían cómo era posible que ella siguiera con vida después de caerle todo lo que le habían lanzado encima y que en realidad solo sirvió para asustarlos más al no saber cuál era el límite para esta mujer. Sin embargo, para los Biju la cosa no podía ponerse mucho peor en sus opiniones personales. Gyuki estaba mirando atentamente a través de la comunicación que tenía con su Jinchuriki para ver cómo Kurama salía de todo lo que le habían lanzado sin ningún rasguño, más que todo el desorden que tenía, y obviamente no estaba impresionado como él sabía el alcance de Kurama, y sabía que ella era más que capaz de plantarle cara a todos los Biju sin ningún problema, y que en su peor día ella había sido más que capaz de asumir por lo menos a 3 Biju, fue solo debido a sus linajes y a su chakra de reencarnación de Ashirama Senju y de Madara Uchiha que estos pudieron controlarla y someterla, porque de lo contrario ella sería la que los hubiera aplastado como hormigas insignificantes, algo que a los Biju no les cabía la más mínima duda, viendo cómo de poderosa ella era, y también cómo de brutal y despiadada podía ser con los que la insultaban. Luego estaba Coco que lo veía, pero no lo creía como él tenía la esperanza que haber estado encerrada en un Jinchuriki la habría debilitado algo por lo menos, pero aquí estaba ella sobreviviendo a todo lo que le estaban lanzando y él podía decir que ella estaba todavía fresca, así que obviamente Coco no estaba del mejor humor como para él era difícil de asumir incluso después de todo este tiempo lo poderosa que ella era y como de poderoso debía haber sido su carcelero para que ella lo tomara tan en cuenta. Y al mismo tiempo le hizo dudar de si esta batalla no era mejor rendirse, viendo cómo por el momento iban perdiendo y ella todavía no se lo había tomado en serio el combate, algo que aunque Coco no admitiera ante nadie le daba un miedo increíble, como Kurama era de esas criaturas que uno jamás quería ver en serio y que él por desgracia había visto el mismo día que Indra y Asura trataron de usar los Biju para imponer sus normas. Para salvar a su familia, Kurama los había pateado a base de bien a los 2 ninjas hijos de su padre, asegurado de que recordaran perfectamente el día en que fueron apaleados. Por otro lado estaba Son Goku, que era el que estaba más pensativo de los 3 y estaba calibrando entre decirle a Roshi quién era la mujer que estaba delante suya o dejar que ella golpee un poco más a estos idiotas por atreverse a dejarse ser mandados por esos imbéciles que tenían como líderes de los pueblos ocultos, ya que Son Goku todavía no perdonaba que habían causado una nueva guerra solo porque a 2 idiotas con complejo de inferioridad les había dado miedo esta nación, y por supuesto si ahora eran golpeados a 1 centímetro de sus vidas no iba a ser culpa de él ni de sus hermanos, y por él mismo podían recibir todo el poder detrás de la ira de Kurama. No ayudó en este caso que durante 6 meses Son Goku se había sentido como un esclavo por parte de todos los que estaban observándolos enrenar, ya que no le permitían tener un momento de paz y obligaron a su Jinchuriki a hacerle trabajar de manera excesiva, algo muy inaceptable. En la mente de los 3 Biju una cosa era bien clara, y era que si sus parejas humanas pensaban por un solo momento que lo habían visto todo, no iban a hacer nada contentos. Como esto no era todo el poder detrás de Kurama, y ella misma se estaba conteniendo bastante para no matarlos, o al menos ellos podían deducir esto como para ellos que habían soportado en algún momento la ira de Kurama. Ellos sabían que ella estaba yendo fácil y sencilla con ellos y que cuando ella decidiera ir completamente sería contra ellos, estos se iban a asustar completamente. Pero su debate mental se vio interrumpido cuando la vieron hacer sellos de mano para una técnica. Kurama tenía que admitir que el combate estaba siendo algo más que divertido, pero ella quería verlos emplearse a fondo, por lo que decidió usar una técnica que los dejara tan debilitados que los obligara a emplearse completamente a fondo. Esta técnica resultó ser Shakuton.
Netsubakwatsu, explosión de calor, que consistió en concentrar una considerable cantidad de calor en una esfera y comprimirlo su máximo posible y a continuación liberarla contra sus oponentes. Cuando ella hizo esto, los tres Jinchuriki previeron lo que iba a pasar y Roshi los protegió creando lo que era una cúpula de roca pura y alrededor pareció aparecer una gran cantidad de agua que los cubrió por completo, pero dio igual porque cuando se produjo la explosión arrasó completamente la zona, lo cual dejó a los tres Jinchurikis en el suelo mirando muy cansados pero todavía sin parecer derrotados. Con una mirada entre los tres decidieron que era el momento de pasar este combate a un nivel de mayor alcance y momentos después, ellos fueron cubiertos por inmensas cantidades de chakra de color rojo oscuro que una vez que se desvanecieron dejó ver a un toro con 8 colas de pulpo, un caballo delfín que era el Gobi conocido como Kokuo con 5 colas, y Son Goku que era un mono rojo con 4 colas. Los tres ninjas estaban algo impresionados de tener que usar semejante poder contra Kurama. Sin embargo, por primera vez en el combate sus bestias con cola les avisaron de que ahora era cuando llegaba el momento de la verdad y que se prepararan para el infierno mismo que se estaba a punto de desatar en su contra. Y fue terminar de decir esto y una nueva onda de poder surgió que sometió toda la zona muy para la desgracia de los Biju y sus Jinchuriki. Delante de ellos había una zorra de 9 colas de color carmesí que los miraba con una gracia y un porte que les dejó bien claro a todos los presentes allí que estaban muy pero que muy jodidos. Entonces el infierno se desató como Kurama se lanzó contra los otros tres Biju y estos no pudieron hacer nada para defenderse salvo tratar de protegerse lo mejor posible de los golpes. Kokuo trató de atacarla por la espalda, pero ella gracias a su velocidad superior saltó en el aire y allí le lanzó una bola de fuego mezclado con viento que arrasó donde estaban. Yuki consiguió acercarse a ella pero ella lo rechazó con sus colas antes de darle un golpe con su pata derecha y enviarlo un poco a volar antes de rematarlo con el mismo ataque que el que utilizó previamente contra Kokuo y finalmente Son Goku trató de plantarle cara y consiguió agarrarle algunas de sus colas, pero esto no sirvió de nada como ella se lanzó contra el suelo estrellando al mismo tiempo a Son y por tanto quitándoselo de encima. Sin embargo el combate no parecía terminar o al menos lo era para ellos como resultaba que se estaban levantando una vez más así que Kurama para decidir terminarlo reunió su chakra en una Bijudama aunque no en su máximo potencial y se lo envió. El resultado fue una gran explosión que acabó con los tres ninjas quedar inconscientes mientras que Kurama volvía a su forma humana pero ahora completamente desnuda como ella cuando se transformaba todo su cuerpo aumentaba de tamaño y por tanto su ropa se rompía. Sin embargo ella le miraba el lado positivo, como ella había conseguido atrapar a estos tres y no los había matado. Naruto vs Nagato. Al igual que todos Naruto apareció en un destello carmesí en lo que parecía ser otra parte de la dimensión de bolsillo donde lucharían. Naruto estaba mirando atentamente los 7 cuerpos de Nagato. Si 7 como él también había podido llevarse el cuerpo lisiado de Nagato. El pobre Uzumaki no estaba tomándose bien las cosas como él no esperaba ser encontrado con tanta facilidad, y por supuesto no se esperaba que Naruto pudiera mandarlo de esta manera así que tuvo que reinar sobre sus emociones que amenazaban con irse de control debido a ser sorprendido. Sin embargo el hombre se dio cuenta de que Konan no miraba nada sorprendida y más bien parecía muy seria en esta situación algo que le parecía extraño hasta que lo pensó detalladamente, así que fuiste tú. Tú fuiste la que le contó cuando íbamos a invadir y cuál iba a ser nuestro modo de ataque. Yo nunca habría sospechado de ti hasta que fuera demasiado tarde y entonces los otros y yo estaríamos separados como lo hacemos ahora. Debería darte vergüenza, Konan. Tienes en tus manos la sangre de todos los hombres y las mujeres que han muerto y para añadir sal a la vida puedo decir que has condenado nuestro sueño de la paz solo por un pueblo insignificante. Son personas. Nagato merecían vivir en paz como el resto, no se merecían ataques por parte de los ninjas de Kumo y Waikiri solo porque se sentían débiles en comparación con ellos y tampoco merecen convertirse en máquinas de cría así como en ser exterminados por las acciones de uno de sus miembros y sin embargo tú ibas a permitir todo esto o erradicarlos a todos solo porque tienes el Rinnegan y te crees con derecho a elegir sobre la vida de los demás así que no me digas que yo he traicionado a alguien y mucho menos me digas que soy responsable de algo porque ese eres tú.
Te piensas que eres un dios pero solo eres un hombre lleno de miedo al que han manipulado y utilizado a su libre antojo unas personas que solo buscan algo que está de acuerdo con sus objetivos y no los nuestros. Nagato estaba a punto de contestar a Conan de la forma que se merece una hormiga, a punto de ordenar al camino Deva de atacarla con un Shinra Tensei cuando sintió la presión de Naruto. Ese momento le dio a Conan la oportunidad de alejarse del hombre que consideró su amigo para ver desde lejos cómo iba a ser golpeado y posiblemente asesinado. Naruto activó su Mangekyo Sharingan eterno como él no quería correr riesgos con un rival que usaba el Rinnegan y se colocó en posición de combate a punto de lanzarse por su enemigo que en vez de atacarlo directamente con su cuerpo más fuerte mandó por delante al cuerpo Asura, que era el cuerpo de las armas y mecanizado. Naruto se dedicó simplemente a esquivar mientras que los 6 brazos de Asura trataban de golpearlo sin la menor de las suertes, cuando el cuerpo vio que no podía alcanzarlo así como hacía el trato de poner distancia entre los dos de ellos y se retiró 2 de las manos del lugar para mostrar unos extraños proyectiles lilas. Segundos después todos estos proyectiles se lanzaron contra Naruto y aquí Naruto sí tuvo que moverse más deprisa como los misiles sí le parecían perseguir y se movían muy rápidamente hacia su posición. Una gran cantidad de explosivos se dirigían hacia Naruto y cuando él vio que no los podía esquivar, decidió que lo mejor era simplemente quitárselos de en medio así que hizo los sellos de mano y utilizó el Rantón. Basutoresa, ráfaga de láseres, con esta técnica combinado con la capacidad visual de su Mangekyo Sharingan él disparó una ráfaga de láseres hacia cada uno de los proyectiles explosivos con el camino le había enviado y todavía había suficientes para casi alcanzar al camino que si no hubiera sido por el camino Petra habría sido alcanzado de lleno por algunos de estos proyectiles. Naruto entonces se dio cuenta de que ahora ambos caminos iban a luchar como un equipo lo cual se lo ponía más difícil viendo como el camino Petra anulara su ninjutsu y el camino Asura lo enfrentara en el taijutsu. Por otro lado estaba contento como esto le daba una oportunidad bastante única de hacer algo entretenido con esta situación en vez de ser un combate aburrido. Naruto levantó su mano derecha y entonces el espacio empezó a deformarse para que apareciera una espada muy hermosa. Esta espada tenía el mango de color negro con su tela de color azul oscuro, su tsuba era circular asemejándose a un remolino y la hoja de la katana era de un color azul oscuro y con el metal emitiendo lo que parecían ser ondas por toda su superficie. Esta espada era Kogosuaru, emperatriz del remolino. Esta espada tenía la capacidad de aprovechar al máximo los elementos agua y viento y como si no fuera poco además tenía la capacidad de afectar al estado del agua y controlar cualquier superficie acuática. Cuando Naruto la tenía una vez en la mano, se lanzó contra los 2 caminos que lo estaban esperando pero en vez de ser confrontado por ellos el camino humano salió a combatirlo algo que en su opinión era más que aburrido como cuando el camino estuvo cerca él simplemente hizo un movimiento con su espada que recopiló todo el agua que pudo y luego lo lanzó como un poderoso torbellino que hizo desaparecer prácticamente el cuerpo de dicho camino. Una vez visto esto Nagato se puso aún más en guardia como él sabía lo que esto significaría probablemente y decidió esperar al siguiente movimiento de Naruto que no tardó en llegar como él enseguida se lanzó contra el camino Asura al cual atacó con un potente ataque de agua creado por su espada que se transformó en un gigantesco dragón y al igual que con el anterior ataque Petra se puso en medio para detener dicho ataque sin saber que esto era todo una trampa orquestado por Naruto que quería deshacerse de Petra por lo que pasó su afinidad por el Yotón al dragón que congeló a Petra exactamente donde estaba ganándose la atención de todos los presentes porque no se esperaban este movimiento por parte de Naruto. Con esto hecho Naruto devolvió la espada a su dimensión como esta tendía a consumir grandes cantidades de chakra del usuario y ni siquiera él era inmune a su efecto por lo que con esto volvió a sellarla en el espacio dimensional aparte de ella. Con esto resuelto Naruto se volvió para ver cómo el camino animal convocó un perro de 3 cabezas y un rinoceronte. Naruto queriendo dejar bien claro cómo de inferior era Nagato en comparación con él y mostrarle la pobre excusa de Dios que era realizó el Kuchiyose no Jutsu, también convocando a un gigantesco lobo negro y plateado. Perdona que te llame por nada Fenrir, pero este tonto piensa que puede poner un pie en nuestro hogar y salirse con la suya solo por tener el Rinnegan. Te pido por favor que me prestes tu fuerza para eliminar estas alimañas. El gigantesco lobo miró al que era su compañero de manada Naruto y vio al usuario Rinnegan.
Rasengan. Para el clan Urofusutomu, lobo de la tormenta, los territorios eran algo sagrado que no se debía tocar, y cualquier invasor debía ser exterminado sin la más mínima muestra de piedad, como estaba claro que una invasión del territorio no solo era un ataque contra los que poseían el territorio, sino además se trataba de una falta de respeto ya que no reconocían al dueño de dicho territorio. Está bien, Naruto. Después de todo, no podemos permitir que estos estúpidos piensen que pueden hacer lo que quieran en el territorio de mi pareja. Además, ese cachorro insolente debería estar en silencio en vez de estar ladrando tanto hacia nuestra posición. Será mejor que lo ponga en su sitio antes de que se crea que puede dirigirme esa mirada suya, así como tratar de imponerse en el territorio de otro. Dos. Con esto dicho, el gigantesco lobo se lanzó sobre el Cerberus, que apenas pudo hacer nada contra él, como el pelaje del lobo era tan duro como el diamante y sus garras podían cortar el acero sin ningún problema. Mientras que Naruto simplemente esperó a que el rinoceronte llegara a donde él estaba, aunque si alguien miraba de cerca, podría ver que su rostro ahora tenía marcas negras y azules como las de un lobo. Antes de que el rinoceronte pudiera hacer gran cosa, Naruto lo detuvo con la palma de su mano. Como él estaba canalizando chakra viento a ella y agarró el cuerno. Una vez hecho esto, lo lanzó en el aire, donde él por primera vez en mucho tiempo decidió utilizar una técnica de sí estilo de taijutsu. El rinoceronte empezó a bajar hacia él cuando Naruto se colocó en posición de lucha y concentró chakra en todo su cuerpo. Segundos después, él salió lanzado hacia el rinoceronte, golpeándole en el abdomen y volviéndole a mandar al aire. Luego él creó una cadena de chakra con la que obligó al rinoceronte a volver a él antes de que le entregó un puñetazón con cada una de sus manos, liberando en cada golpe una considerable cantidad de chakra. Para rematar el asunto, Naruto lo lanzó contra el suelo, donde se quedó fijo y en esta ocasión cayó sobre él, pero rodeado de chakra que había tomado la forma de un lobo. El ataque fue brutal y destruyó por completo al rinoceronte. Y mientras el gran Fenrir estaba golpeando a más y más cachorros de Cerbero hasta que se cansó, Asiue comprimió chakra en su boca y lo combinó con la afinidad tormenta que poseía, lo cual dio lugar a la técnica Urofu no Arashi, lobo tormenta, ya que el chakra una vez lanzado tomó la forma de un lobo que cuando impactó liberó tanta energía que volatilizó todo lo que había en su camino y por tanto todos los perros fueron destruidos. Viendo su trabajo terminado, el líder del clan lobo se marchó. Como él no quería perder su tiempo innecesariamente antes de que el camino animal sabía nada de lo que pasaba, se encontró siendo golpeado en el aire. Una vez en el aire, Naruto apareció en un destello plateado y lo golpeó con un gran Rasengan. Sin embargo, cuando estaba a punto de caer contra el suelo, Naruto reapareció en el suelo y golpeó otro Rasengan justamente en el punto opuesto donde había golpeado el primer Rasengan, convirtiendo de esta manera todo el cuerpo del camino animal en nada, ya que fue completamente triturado. Con esto la batalla estaba más cerca de ser decidida y Naruto creó dos clones. Uno se dedicó a empezar la formación de un Rasengan, mientras que otro le aportaba el Kra de viento, con lo que la técnica tomó la forma de un shuriken hecho de viento que lanzó contra los restantes cuerpos de Nagato, que desgraciadamente solo fue interceptado por el camino Petra. Naruto creció curioso, como él pensaba que dicho camino estaba terminado de forma ya segura, pero entonces se fijó que donde estaba el hielo ya no había nada y vio al otro camino que le quedaba a Nagato, que tenía que ser el camino del rey del infierno y por otro lado el camino Asura. Naruto entonces decidió que si quería librarse de los caminos debía primero librarse de Petra. Una vez más entró en el modo sabio de los lobos y desapareció en una impresionante muestra de velocidad. Cuando reapareció, él atravesó con su puño a Petra y cuando supo que no podía hacer nada lo terminó de aplastar con una Raiton. Kaminari no Bakuatsu, explosión de truenos. Viendo esto como su oportunidad, sin embargo, de atacar, Deva se lanzó contra él mientras que Asura le lanzó múltiples misiles nuevamente. Naruto vio la estrategia y se dio cuenta de lo que iba a hacer Deva, como cuando estuvo cerca trató de alcanzarlo con el Shinra Tensei solo para encontrarse con ser atado por las cadenas de chakra y enviado por los aires y estrellarse contra el suelo. A continuación, Naruto una vez más desapareció en un destello y apareció detrás del camino del rey del infierno, que antes de tener tiempo de decir o hacer nada se encontró siendo aplastado por un Rasengan y por tanto fuera de juego.
Asura aprovechó ese momento y se acercó con la intención de golpearlo con su última arma, que era un extraño cañón que estaba concentrando energía. Naruto, sabiendo que eso era malo, hizo lo único que se le ocurrió y pasó chakra a sus dedos, con los que momentos después él desató una potente cantidad de energía que cortó en pedazos dicho camino, convirtiéndolo en un montón de chatarra. Sin embargo, este no fue el final del problema. Como pronto sintió su cuerpo siendo atraído por la fuerza de la gravedad y se dio cuenta de que Nagato había utilizado el Chibaku Tensei en un intento de derrotarlo. Naruto sabía que no podía permitirse acercarse, así que empezó a concentrar energía en su Anno mientras formaba un Rasengan al cual le añadió su linaje Ranton. Esta técnica era el Ranton Rasen Shuriken, que al igual que el anterior jutsu de Naruto tenía al Rasengan añadido una afinidad elemental. Esta técnica, sin embargo, fue 1000 veces más devastadora, como era la concentración de la energía en un punto y liberarla en forma giratoria a velocidades demenciales. El resultado fue que la luna artificial fue destruida de inmediato y Naruto reapareció delante de Pain. De baile atravesó el corazón con una mano, conduciendo a su final. Ahora Naruto se dirigía a Nagato, que aunque trataba de mirar imperturbable, estaba temblando de miedo como él jamás se esperó este resultado. Fue ahora cuando se dio cuenta de que se había enfrentado al Arashi no Kami, dios de la tormenta, y supo que este era su final. Aceptándolo como lo mejor que pudo, esperó hasta que Naruto llegó hasta él y simplemente le dio una mirada de arrepentimiento, como ahora se daba cuenta de sus errores y lo caro que podría costarle, ya que comprendió que él no era un dios sino un hombre que se creía un dios. Hazlo por favor y líbrame de mis errores. Ese fue el final y las últimas palabras de Nagato Uzumaki. Que su alma atormentada encuentre la paz incluso después de todos los tormentos que sufrió de la guerra y todo el sufrimiento que él sin saberlo iba a causar con sus acciones. Este fue el final para el miembro de un clan que había conseguido en el último minuto redimirse de sus pecados. Fin del capítulo. No olviden activar la campanita.